camino del otaku es largo, pero contigo es épico. Únete a la familia de Universo Light Novel dejando tu like, tu comentario y suscribiéndote. Bienvenidos a Universo Light Novel. Suscríbete para más historias épicas. Derechos a sus creadores. Chapter 161. Chapter 161. Esi Begins. Jiraiya lideró a los Shinobi de Konoha hacia adelante, pero se detuvo cuando aún estaban a cierta distancia de la ciudad de Tetsuishi. Ahora estaban lo suficientemente cerca como para que los Shinobi de Ame estacionados en lo alto de las murallas de la ciudad pudieran verlos claramente. Su moral no está nada mal, comentó Jiraiya con una leve sonrisa mientras observaba a los Shinobi de Rain parados resueltamente en los muros de la fortaleza. El entusiasmo de los defensores no era inesperado. Después de todo, eran ellos los que estaban siendo invadidos. Era natural que lucharan con todas sus fuerzas. Sin embargo, Jiraiya no se sentía culpable por invadir el territorio de Amegakure. Los débiles existen para ser pisoteados. Si eres débil, inevitablemente serás aplastado. El desequilibrio de poder entre las naciones era la verdadera razón por la que las guerras eran tan frecuentes en el mundo Shinobi. Si la fuerza militar de cada nación estuviera igualada, nadie se arriesgaría a iniciar conflictos tan fácilmente. Sin embargo, cuando una nación poderosa se enfrentaba a una más débil, el bando más fuerte tenía el control total de la guerra. Decidía cuándo empezar, cuándo parar y cómo dictar su curso. La única manera de lograr una paz duradera era mediante la unificación y el gobierno centralizado. Solo así se podía suprimir la frecuencia de las guerras. Los gritos desesperados de los débiles no significan nada, se burló a Chiharadin, con expresión llena de desdén mientras observaba a los Shinobi de Rain reuniéndose. Cuanto más fuerte gritan, mayor es su confianza en resistirnos, comentó Igatetsuki. Pero una vez que esa confianza se desmorone, se hundirán en la desesperación y perderán toda voluntad de luchar. Para él, los Shinobi de la lluvia solo estaban ofreciendo una resistencia inútil. En lugar de malgastar recursos defendiendo el pueblo de Tetsuishi, sería mejor que se retiraran y se concentraran en proteger el territorio central de Amegakure. No importaba cuántos refuerzos colocaran aquí, no podrían defender la ciudad. El pueblo de Tetsuishi estaba demasiado cerca de la frontera, y su enemigo era Konoha. Defender este lugar no era más que una ilusión. No lo subestimes. Solo los tontos bajan la guardia en la batalla, advirtió Jiraiya en tono serio, receloso del exceso de confianza entre sus tropas. Entonces, sin dudarlo, desenvainó la espada de llama relámpago y canalizó su chakra hacia ella. Un rayo se elevó hacia el cielo y explotó con un rugido ensordecedor, estremeciendo los cielos. Carguen, aplasten al enemigo y anuncien el poder de Konoha, gritó Jiraiya mientras avanzaba, liderando el asalto. Los Jin de élite lo siguieron de cerca, mientras otros Jin lideraban sus respectivos escuadrones, atacando desde diferentes ángulos. En la retaguardia, los Anbu ya se habían despojado de sus uniformes distintivos. Con su atuendo habitual, se mimetizaban con los demás Shinobi. En una batalla caótica como esta, vestir el equipo Anbu solo los convertiría en blancos predilectos para las contramedidas enemigas, dificultando considerablemente los asesinatos. Ataquen, ordenó Raigen con calma. A su orden, los Shinobi de Ame comenzaron a formar sellos de inmediato. Una lluvia de técnicas de liberación de agua, junto con otros yatsus elementales, cayó sobre las fuerzas de Konoha que avanzaban. Debido a las constantes lluvias de Megakure, la mayoría de sus Shinobi se especializaban en el elemento agua. Su aldea había desarrollado formidables técnicas basadas en el agua a lo largo de los años. Solo aquellos sin afinidad por el chakra del agua se aventuraban en otros yatsus elementales. Mientras las oulides de yatsu de liberación de agua se estrellaban contra ellos, las manos de Jiraiya formaron una rápida serie de sellos. Inhaló profundamente y desató un torrente de llamas, enviando abrasadoras olas de fuego hacia adelante. A pesar de la lluvia y la humedad en el aire, que debilitaron hasta cierto punto las técnicas de liberación de fuego, las inmensas reservas de chakra de Jiraiya aseguraron que su yatsu siguiera siendo abrumadoramente poderoso. Las llamas abrasadoras vaporizaron instantáneamente los ataques de agua entrantes. Chiharadin también desató sus técnicas de liberación de fuego, reduciendo a vapor el yatsu de liberación de agua circundante. El clan Uchiha no tenía rival en cuanto a dominio del elemento fuego, solo superado por su incomparable destreza en genjutsu. Palo de vacío de 8 trigramas. Igatetsuki avanzó, extendiendo la palma hacia afuera. Una ulide masiva de chakra atravesó las técnicas de liberación de agua del enemigo, dispersándolas al instante. ¿Usar liberación de agua contra mí? ¡Qué risa!, sonrió Isamu con frialdad. Formando una serie de sellos, ejecutó la técnica de la gran cascada. Una enorme pared de agua se elevó detrás de él y avanzó, contrarrestando sin esfuerzo los ataques del Shinobi de Ame y enviando una ola furiosa hacia las murallas de la ciudad de Tetsuishi. El ambiente de batalla favorecía a Isamu. Con un nivel tan alto de humedad natural en el aire, su capacidad de combate mejoró significativamente. Los dos Jin de élite restantes de Konoha provenían de los clanes Akimichi y Nara. El Jin Akimichi ya había activado la técnica característica de su clan, transformándose en un gigante imponente mientras blandía un enorme bastón. Sobre su hombro estaba el Jin de Nara, coordinando sus ataques sincronizados. Los yatsus de liberación de agua entrantes fueron fácilmente desviados por el Jin Akimichi,
cuyo gran tamaño y durabilidad lo convertían en un muro impenetrable. El vínculo entre estos dos se había forjado desde la infancia, y su trabajo en equipo era nada menos que aterrador. La única desventaja fue la ausencia del trío Inosika CH en esta batalla. Si hubiera estado presente un Jin de Yamanake, su poder combinado habría sido aún más formidable. Por supuesto, su líder actual, Yamanake Jin, todavía era un apoyo capaz de coordinar sus estrategias desde la retaguardia. Sin embargo, los sonidos de la batalla pronto fueron acompañados por gritos de dolor del lado de Konoha. Que algunos shinobi pudieran neutralizar fácilmente las técnicas de liberación de agua del enemigo no significaba que todos los shinobi de Konoha pudieran hacerlo. La primera Ulide del asedio ya había causado bajas. Así era la naturaleza de la guerra de asedio. Los atacantes siempre estaban en desventaja al principio. Mientras se acercaban a la ciudad de Tetsuishi, Jiraiya recuperó 4 pergaminos de invocación y vertió su chakra en ellos para activar la formación de invocación. Con un ruido sordo, 4 enormes estructuras revestidas de hierro se materializaron en el campo de batalla, cada una de más de 6 metros de alto y 10 metros de largo, uniéndose entre sí para formar una barrera. Estas fortificaciones de asedio, especialmente diseñadas para asaltos a gran escala, fueron construidas por Konoha. Proporcionaban una cobertura vital contra los ataques enemigos, permitiendo a los shinobi de Konoha descansar y reagruparse con seguridad en ellas. Danzou tenía fortificaciones similares en su poder, pero todos sus pergaminos habían sido absorbidos por el agujero negro durante una batalla anterior, desapareciendo en otra dimensión, completamente desperdiciados. No es que importara. Incluso si Jiraiya hubiera logrado recuperarlos, no habría podido usarlos ahora. Por el futuro de nuestra aldea, los enfrentaré de frente, declaró Raigen con calma, dirigiéndose a los shinobi de élite y de rango Jin bajo su mando. Chapter 162 Battle Against Raigen. Los Jin de élite y los Jin bajo el mando de Raigen no tenían más opción que enfrentarse al enemigo. De lo contrario, Jiraiya y sus fuerzas podrían desmantelar fácilmente las formaciones que rodeaban las murallas. Una vez que eso sucediera, defender la ciudad de Tetsuishi se volvería exponencialmente más difícil. Su única opción era enfrentarse al enemigo de frente. Use los cañones mecánicos. Concentren el fuego en esas 4 colinas. Tenemos que destruirlas cuanto antes. Mientras Raigen y sus fuerzas avanzaban, un Jin permaneció para supervisar la batalla desde el interior de la ciudad. Las 4 colinas invocadas por Jiraiya redujeron significativamente la ventaja de Amegakure, convirtiendo su destrucción en una prioridad absoluta. 18 cañones mecánicos se alineaban en las murallas de Amegakure, cada uno operado por un Jin de élite. A la orden, ajustaron su puntería y canalizaron chakra hacia las armas. La energía azul se concentró en las bocas, comprimiéndose en densas esferas de chakra antes de ser lanzada hacia las colinas. Auge. Las explosiones resonaron por el campo de batalla mientras las explosiones de chakra impactaban contra las colinas, provocando temblores en el suelo. Aunque se formaron cráteres donde impactaron los ataques, era evidente que la potencia de fuego por sí sola no sería suficiente para destruirlos en poco tiempo. Mantengan a la mitad disparando a las colinas, el resto debería apuntar a los shinobi de Konoha, ordenó rápidamente el comandante de Amegakure. Como los cañones no destruían las colinas con la suficiente rapidez, decidió que era mejor centrarse en eliminar al enemigo directamente. Las explosiones de chakra eran potentes y cubrían un amplio alcance, lo que las hacía ideales para desbaratar las formaciones enemigas. Konoha contaba con sus propios cañones mecánicos, aunque muchos menos, solo 6 en total. Situados en la retaguardia del campo de batalla, disparaban contra las defensas de Tetsuishi. Raigen aterrizó debajo de las murallas e inmediatamente cargó hacia Jiraiya. Si te capturo, Konoha no tendrá más remedio que dar marcha atrás. Jiraiya, discípulo de Sarutoubi Hiruzen, era el comandante de esta operación. Si Raigen lograba eliminarlo, podría obligar a Konoha a retirarse. Entonces ven e inténtalo. Veamos si me derrotas primero o si yo te corto a ti primero, respondió Jiraiya con frialdad. En última instancia, el resultado de esta guerra dependía del poder de los combatientes de alto nivel. Si el bando de Jiraiya lograba eliminar a Raigen y a los demás Jin de élite, Amegakure no tendría forma de controlar el pueblo de Tetsuishi con solo Shin y Genin. Por el contrario, si Raigen y sus fuerzas derrotaban al grupo de Jiraiya, el asalto de Konoha se desmoronaría y no tendrían más opción que retirarse y reagruparse. Raigen no era un Jin cualquiera, era el guardaespaldas personal de Hanzo del Salamandra, un guerrero de inmensa fuerza. Jiraiya lo sabía perfectamente, pero él no tenía miedo. Estaba seguro de que podría derrotar a Raigen. Ahora que ya había eliminado a Danzou, ya no era necesario mantener en secreto su modo sabio. En las próximas batallas, podría activarlo cuando fuera necesario. La única razón por la que lo había ocultado antes era para pillar a Danzou desprevenido. Sarutoubi Hiruzen no había estado preparando para ser el próximo Hokage, y Danzou, siendo el hombre que era, jamás permitiría que eso sucediera. Mantener el modo sabio en secreto había sido la base de Jiraiya contra él. Pero ahora que Danzou estaba muerto, ya no había motivos para contenerse. Yo me encargaré de él.
Isamu dio un paso adelante y se quedó de pie sobre las olas agitadas, con la voz firme. Sabía lo poderoso que era Raigen, y carecían de información detallada sobre las habilidades de Raigen. Con su reputación de Jin veterano de élite, no cabía duda de que sus habilidades eran formidables. Isamu no quería que Jiraiya lo enfrentara directamente. Conocía perfectamente la fuerza de Jiraiya, pero era más seguro probar primero las habilidades del enemigo. Jiraiya era la última esperanza de resurgimiento del clan Senju, e Isamu prefería sacrificarse antes que dejar que Jiraiya sufriera una lesión. No hace falta, yo me encargaré de él. Tu ayuda a Hachi Haradin a desmantelar las formaciones de barrera alrededor de las murallas, dijo Jiraiya con seguridad. Al ver la firme determinación de Jiraiya, Isamu no discutió más. Rápidamente formó sellos manuales, invocando múltiples vórtices de agua imponentes que se precipitaron hacia las barreras defensivas del enemigo. Sin embargo, un Jin de élite de Amegakure lo interceptó, deteniendo su ataque. Los Jin de élite de Konoha, incluyendo a Jiraiya, superaban en número a sus oponentes por 2. Sin embargo, con las fuerzas de Amegakure posicionadas sobre las murallas, mantuvieron una ventaja táctica que les permitió contener temporalmente a los guerreros más fuertes de Konoha. Tienes agallas, chico. Te admiro, dijo Raigen mientras blandía su espada hacia Jiraiya. Es una pena que tuviéramos que encontrarnos como enemigos. En otra vida, podríamos haber sido amigos. No tiene sentido hablar sin tonterías, replicó Jiraiya con la mirada fría. No cambiará el hecho de que voy a tomar el pueblo de Tetsuishi. Con eso, balanceó la espada de llama relámpago hacia adelante. Sonido metálico. Las chispas volaron cuando sus espadas chocaron, resonando en el campo de batalla. La espada de Raigen no era un arma común, estaba forjada con metales raros, casi indestructible. Incluso contra la espada de llama relámpago, no mostró signos de daño. Como mano derecha de Hanzo, Raigen ostentaba una inmensa autoridad en Amegakure. Además del propio Hanzo, ejercía la mayor influencia. Poseer una espada poderosa era natural para alguien de su estatus. A diferencia de las grandes naciones, Amegakure no tenía daimyo, Hanzo lo gobernaba todo por sí solo. Mientras que otras tierras contaban con señores feudales que supervisaban sus aldeas shinobi, Hanzo ostentaba el poder absoluto en sus dominios. Aunque en muchos casos, los daimyo de las grandes naciones eran meros testaferros, su presencia seguía siendo importante. Amegakure, sin embargo, era diferente. Hanzo era tanto su gobernante como su guerrero más fuerte. Liberación de agua, espiral de agua explosiva. Raigen se abalanzó hacia adelante, blandiendo su espada. En la punta, se formó un chorro de agua que giraba rápidamente, lanzándose hacia Jiraiya como un taladro. El torrente en espiral se movía a una velocidad increíble, con bordes afilados como cuchillas. Al cortar el aire, un silbido penetrante lo acompañaba, aumentando su intensidad al absorber las gotas de lluvia en pleno vuelo, aumentando en tamaño y potencia. Jiraiya respondió instantáneamente, balanceando la espada de llama relámpago en un amplio arco, desatando un poderoso rayo directamente en el ataque. Auge. La explosión de agua en espiral detonó al entrar en contacto y estalló en un maremoto que se dirigió hacia Jiraiya. Chapter 163 Chapter 163 Twin Blades. El flujo de agua en espiral generó un inmenso empuje al impactar, creando una poderosa olide que se desplazó hacia adelante a una velocidad increíble. Al impactar Jiraiya, el agua se dividió en múltiples corrientes, afiladas como cuchillas. Jiraiya mantuvo la compostura, blandiendo su espada hacia adelante. Un torrente de relámpagos brotó de la hoja, atravesando el agua con facilidad. El ataque no perdió impulso y continuó directo hacia Raigen. Caída de cascada. Raigen formó rápidamente sellos manuales. Una cortina de agua se materializó sobre él antes de caer como un hache gigantesca, cortando el flujo de rayos y bloqueando el ataque de Jiraiya. Por ahora, ambos simplemente estaban tanteando el terreno. Ninguno tenía intención de ir a por todas desde el principio. Querían analizar los estilos de lucha del otro, buscando debilidades que explotar. A partir de este breve intercambio, Jiraiya ya podía notar que Raigen se especializaba en ninjutsu ofensivo. Si quieres matarme, necesitarás más que eso, dijo Raigen, sacudiendo la cabeza mientras contrarrestaba sin esfuerzo el ataque de Jiraiya. Jiraiya no respondió. No era de los que decían palabras innecesarias durante la batalla. Hablar solo no derrotará a un oponente. La victoria llega con fuerza. Claro que, contra oponentes impulsivos y fácilmente provocados, las burlas podían ser útiles para forzar errores. Pero Raigen no era un shinobi cualquiera, era un Jin de élite experimentado. Alguien que había sido guardia personal de Hanzo no perdería la compostura por simples palabras. Yatsu de clones de sombras múltiples. Jiraiya formó un sello de mano, invocando 4 clones de sombra. Su cuerpo real se abalanzó sobre Raigen, enfrentándolo en un combate cuerpo a cuerpo, mientras los clones se dispersaron rápidamente, rodeando a Raigen y comenzando a tejer sus propios sellos de mano. Una vez que los clones alcanzaron sus posiciones designadas, el cuerpo real de Jiraiya atacó con ferocidad, obligando a Raigen a retroceder. Entonces, Jiraiya retrocedió rápidamente, sus manos moviéndose rápidamente en una maraña de sellos. Yatsu combinado, técnica de las 5 balas de dragón. Jiraiya rugió cuando un dragón de fuego salió disparado de sus palmas, lanzándose hacia Raigen. Al mismo tiempo, cada uno de sus clones de sombra desató un dragón elemental diferente, viento, rayo,
tierra y agua, cada uno avanzando hacia Raigen con una fuerza tremenda. En las leyendas originales de Konoha, solo Hiruzen Sarutoubi, el llamado profesor de ninjutsu, había logrado dominar las 5 transformaciones del chakra elemental hasta este punto. Tal maestría requería años de entrenamiento dedicado, pero Jiraiya tenía el sistema. Todas estas técnicas las adquiría mediante registros, lo que le otorgaba una experiencia instantánea. Ejecutar el ninjutsu de los 5 elementos le resultaba muy fácil. Los 5 dragones rugieron mientras se lanzaban hacia adelante, su poder combinado era abrumador. No me extraña que te llamen el alumno del profesor, además dominas los 5 elementos. Al ver la demostración de Jiraiya, la expresión de Raigen cambió ligeramente. La fuerza de Jiraiya-sama es increíble. Domina las 5 naturalezas de chakra, igual que el Hokage. Fue increíble. Jiraiya-sama es tan joven, pero ya puede usar un Yatsu tan poderoso. Los Shinobi de Konoha estallaron en vítores. Jiraiya era ahora su líder. Cuanto más fuerte parecía, más confianza tenían. Si al principio se hubieran sentido abrumados, su moral se habría visto seriamente afectada. Estilo de agua, barrera de agua multicapa. Raigen formó rápidamente sellos, expulsando un poderoso chorro de agua por la boca. El agua se enroscó a su alrededor, formando múltiples capas de barreras protectoras. Los 5 dragones impactaron las barreras con una fuerza devastadora. El impacto hizo que el agua salpicara en todas direcciones, y las barreras temblaron violentamente. En cuestión de segundos, los dragones de fuego y relámpago destrozaron la mayor parte de la defensa. Una simple barrera de agua no sería suficiente para resistir semejante ataque. Liberación de agua, ola de choque de agua explosiva. Raigen formó otro sello y escupió un torrente de agua. Las olas impetuosas se estrellaron contra los dragones de agua, fuego y relámpago que se aproximaban, obligándolos a retroceder. La figura del dragón de fuego parpadeó, reduciéndose al ser rociado. Pero ni siquiera Raigen podría resistir por completo un ataque de los 5 elementos. Los dragones de viento y tierra rompieron sus defensas, obligándolo a alzar la espada con desesperación. El impacto lo lanzó hacia atrás, estrellándose contra la muralla de la fortaleza. Los dragones se disiparon, pero la sangre goteaba de la comisura de la boca de Raigen. Su mano derecha, que aún sostenía la espada, temblaba, la palma se le desgarró y la sangre goteaba al suelo. ¿Raigen-sama ya está herido? Jiraiya es tan fuerte, imposible. Raigen-sama debió subestimarlo. Aunque Jiraiya sea alumno del Hokage, es demasiado joven para ser rival suyo. Desde lo alto de los muros de la fortaleza, los Shinobi de Megakure no podían creer lo que estaban viendo. Raigen no perderá contra Jiraiya. Concéntrate en tus tareas. No podemos ser una carga para él. Un Jin entre ellos gritó, tratando de restablecer el orden. Se especializaba en ninjutsu médico y se dio cuenta de que las heridas de Raigen no eran graves. Era solo una herida leve, su capacidad de combate permanecía intacta. Jiraiya, eres incluso más fuerte de lo que esperaba. Raigen se limpió la sangre de la boca, sacudiendo la cabeza con pesar. Hacía mucho que no veía a un joven Shinobi tan impresionante como tú. Ojalá fueras parte de Megakure. Su tono se volvió frío. Con tu talento y poder, dejarte con vida sería un grave error. Esperaba capturarte con vida, pero eso ya no parece posible. La fuerza de Jiraiya había superado sus expectativas. Capturarlo ya no era una opción viable. La mejor opción era eliminarlo antes de que se convirtiera en una amenaza aún mayor para Megakure. Raigen tomó lentamente la segunda espada que llevaba atada a la espalda. Esta espada era completamente negra y su filo brillaba con una misteriosa luz violeta. Chapter 164 Raigen S. Sok Raigen era experto en el manejo de la esgrima, particularmente en el manejo de espadas dobles. En el momento en que Jiraiya vio la segunda espada en las manos de Raigen, inmediatamente la reconoció como un arma envenenada. El líder de Megakure, Ansel la Salamandra, era un maestro en técnicas de veneno, posiblemente el mayor usuario de venenos de todo el mundo Shinobi. Ni siquiera Chiyo de Tsunagakure, reconocida por su experticia en venenos, podía compararse con él. Como guardaespaldas personal de Ans, sería impensable que Raigen no dominara las técnicas de veneno. El elemento viento y el elemento agua eran los 2 elementos más efectivos para integrar venenos en el ninjutsu. El elemento viento podía dispersar rápidamente las toxinas, mientras que el elemento agua permitía que los venenos se fusionaran con fluidez en su forma, aumentando su letalidad. Megakure se especializaba en la creación de venenos líquidos que se combinaban fácilmente con las técnicas de elemento agua, aumentando significativamente su potencia. La mayoría de estas toxinas eran incoloras e inodoras, lo que las hacía casi imposibles de detectar al integrarse en el ninjutsu. Una sola respiración descuidada podía causar un envenenamiento instantáneo. El ascenso de la Tierra de la Lluvia como una potencial sexta gran nación se debió, en gran parte, a su dominio de las técnicas de veneno. Raigen sujetó con fuerza ambas espadas y cargó contra Jiraiya con una velocidad cegadora, sus movimientos casi imperceptibles a simple vista. Sin embargo, la aguda percepción de Jiraiya le permitió seguir cada movimiento de Raigen. Mientras se precipitaba hacia adelante, las espadas gemelas brillaron con un resplandor acuoso, enviando ondas que se extendían hacia afuera. La espada venenosa, en particular, liberó una siniestra niebla púrpura oscura al moverse. En un instante, miles de ondas de agua irradiaron de las espadas de Raigen, expandiéndose rápidamente antes de superponerse unas a otras,
creando una poderosa marea creciente que se estrelló contra Jiraiya. La fuerza del ataque era aterradora. Cualquier shinobi común no habría tenido ninguna posibilidad de defenderse. Incluso si lograran bloquearlo, probablemente sufrirían heridas graves. Antes de que Raigen siquiera cortara la distancia, las olas de agua ya habían alcanzado a Jiraiya. Un ligero aroma dulce flotaba en el aire, un indicio de veneno mezclado con el agua. Jiraiya lo reconoció inmediatamente. Sin embargo, no le preocupaba. Gracias a su dominio del sello universal de los 10 venenos, era completamente inmune a todas las toxinas. Ni siquiera necesitaba tomar precauciones contra ellas. Jiraiya blandió su espada de llama relámpago, desatando una ulide condensada de relámpagos que se disparó hacia adelante y chocó contra las olas de agua que avanzaban. Un trueno ensordecedor resonó cuando el rayo explotó al impactar, destrozando las ondas. Arcos eléctricos se dispersaron en todas direcciones, neutralizando por completo el ataque. Cuando las gotas de agua impactaron el suelo, corroyeron la tierra instantáneamente, dejando atrás numerosos pozos humeantes y liberando volutas de niebla violeta en el aire. Esto por sí solo demostraba la letalidad del veneno impregnado en la espada de Raigen. Si Jiraiya no hubiera poseído el sello de los 10 venenos universales, las toxinas habrían sido una seria amenaza. Pero con el sello neutralizando activamente cualquier veneno invasor, Jiraiya permaneció completamente ileso. Mientras tanto, Raigen continuó moviéndose a gran velocidad alrededor de Jiraiya, buscando una apertura. Su velocidad era realmente increíble, pero bajo la mirada perspicaz de Jiraiya, cada movimiento era clarísimo. Fingiendo incertidumbre, Jiraiya entrecerró los ojos en aparente lucha, su expresión estaba cargada de inquietud. Al mismo tiempo, canalizó inmensas cantidades de chakra de rayo y fuego en su espada de llama relámpago, preparándose para un contraataque decisivo. Después de dar vueltas alrededor de Jiraiya durante varias rondas más, Raigen creyó que había interrumpido con éxito la conciencia de Jiraiya. Con un repentino estallido de aceleración, se lanzó hacia adelante, una espada cortó la cabeza de Jiraiya mientras la otra cortaba horizontalmente su pecho. La mirada de Jiraiya se agudizó al instante. Con la velocidad del rayo, blandió su espada de llama relámpago hacia adelante. Una ulide de llamas y electricidad estalló, formando un arco llameante que interceptó el golpe descendente de Raigen, deteniendo su espada envenenada en el aire. Sin dudarlo, Jiraiya retiró su espada y rápidamente la colocó frente a su pecho. Sonido metálico. Chispas volaron cuando la segunda espada de Raigen chocó contra la espada de llama relámpago, detenida en seco por el bloqueo preciso de Jiraiya. Su velocidad era tan abrumadora que Raigen ni siquiera pudo reaccionar a tiempo. Mirando con incredulidad cómo su espada envenenada era repelida con tanta facilidad, el comportamiento una vez tranquilo y sereno de Raigen se quebró, y su expresión cambió a una de total conmoción. Jiraiya había reaccionado mucho más rápido de lo que jamás había anticipado. Tu supuesta velocidad del rayo no es más que el paso de un caracol para mí. Jiraiya apretó su agarre y lanzó un golpe con fuerza explosiva, enviando a Raigen a volar hacia atrás. Después de intercambiar golpes, Jiraiya ahora tenía una comprensión sólida de las habilidades de Raigen. Su esgrima y taijutsu eran formidables, sobre todo su velocidad. De no ser por la percepción agudizada de Jiraiya, habría sido difícil seguirle el ritmo. Si Jiraiya no hubiera tenido su percepción especial, tal vez ya habría sido herido por las espadas envenenadas de Raigen. Pero con su habilidad de leer cada movimiento, la ventaja de velocidad de Raigen quedó completamente anulada. En otras palabras, las habilidades perceptivas de Jiraiya debilitaron significativamente la efectividad de Raigen en la batalla. Jiraiya, tu tiempo de reacción, velocidad y percepción realmente hacen honor a tu reputación. Pero dime, ¿cómo planeas lidiar con una niebla venenosa omnipresente? Raigen se estabilizó y, desde su espada envenenada, un denso humo púrpura comenzó a elevarse hacia afuera, extendiéndose rápidamente en todas direcciones, envolviendo el campo de batalla. La niebla tóxica continuó expandiéndose, flotando hacia los shinobi de Konoha en la distancia. El propio Jiraiya era inmune al veneno, gracias al sello universal de los 10 venenos, pero no se podía decir lo mismo de los otros shinobi de Konoha. Incluso si llevaran píldoras antídoto, no había garantía de que fueran efectivas contra las toxinas especializadas de Raigen. Jiraiya no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que la niebla se extendiera. Con una rápida serie de sellos manuales, desató una ulide de chakra de liberación del viento que surgió hacia afuera en una poderosa ráfaga. Cuando se completó el sello final, un aura radiante de color azul verdoso estalló alrededor de Jiraiya, formando una barrera que hizo retroceder la niebla venenosa que se acercaba. Barrera de viento. Esta era una técnica de barrera de rango a que Jiraiya había adquirido mediante su entrenamiento. Sus capacidades defensivas eran excepcionales. ¡Qué increíble control del chakra! El corazón de Raigen se hundió al presenciar cómo Jiraiya erigía sin esfuerzo una enorme barrera protectora. Una vez más, se encontró completamente superado. La información que Megakure había reunido sobre Jiraiya había subestimado drásticamente su verdadera fuerza. Chapter 165 Absolute Dominance. Las técnicas de barrera generalmente son difíciles de ejecutar en solitario. Tomemos a Jiraiya como ejemplo. Podría construir una barrera él solo, pero requeriría tiempo para construirla con cuidado,
ya que es imposible liberar instantáneamente la enorme cantidad de chakra necesaria para tal técnica, sobre todo considerando la magnitud de su barrera. Normalmente, las barreras se crean mediante esfuerzos coordinados de varios shinobi. Muy pocos intentarían lanzar una en solitario debido al excesivo consumo de chakra, y aún así, Jiraiya había conjurado sin esfuerzo una enorme barrera por sí solo. A Raigen le resultó difícil aceptar esto. Para que Jiraiya lograra esto, sus reservas de chakra eran extraordinariamente grandes, tanto que ni siquiera necesitaba preocuparse por quedarse sin ellas pronto. Dentro de la barrera, la niebla venenosa de la espada toxígena de Raigen seguía extendiéndose, haciéndose más densa con cada segundo que pasaba. La barrera de Jiraiya impedía que se dispersara, pero eso solo significaba que la concentración en el espacio cerrado seguía aumentando. Raigen ya había tomado un antídoto y no le afectó. Sin embargo, Jiraiya era otra historia. Incluso si traía píldoras antídoto avanzadas de Konoha, la exposición prolongada inevitablemente le pasaría factura. La estrategia de Raigen era simple: obligar a Jiraiya a contener el veneno dentro de la barrera y soportar las consecuencias solo. Lo que no esperaba era la facilidad con la que Jiraiya logró sellar la niebla en su interior. A pesar de haber logrado su objetivo, la expresión de Raigen permaneció tensa. Jiraiya, mientras tanto, exhaló ligeramente aliviado. Si el veneno se hubiera propagado sin control, habría debilitado gravemente a los shinobi de Konoha. Pero ahora, una idea inquietante cruzó por su mente: ¿podría el edificio protegido por una barrera en el pueblo de Tetsuishi contener una toxina aún más letal? De ser así, las capas de barrera que lo rodeaban no solo servían para protegerlo, sino para prevenir un brote catastrófico. Si sus sospechas eran correctas, entonces las cosas estaban a punto de empeorar mucho. Jiraiya, te seré sincero, se burló Raigen. El veneno que estás inhalando fue formulado personalmente por el mismísimo Lord Dance. Su potencia supera con creces cualquier cosa que tus antídotos de Konoha puedan contrarrestar. Su voz tenía una profunda reverencia al mencionar a Ans. Para los shinobi de Megakure, Ans era prácticamente un dios. Fue su fuerza únicamente lo que le dio a la Tierra de la Lluvia la oportunidad de convertirse en una gran potencia. Con Ans al frente de Megakure, se atrevieron a enfrentarse a las tres grandes naciones. Sin él, el país de la lluvia habría sido aplastado hace mucho tiempo bajo su invasión, abandonado a su suerte como botín de guerra. Jiraiya sonrió con sorna. No sé de dónde sacas tanta confianza, pero si de verdad crees que este veneno puede afectarme, estás muy equivocado. Había algo casi burlón en su tono. La niebla tóxica se arremolinaba a su alrededor, filtrándose en su cuerpo, solo para ser envuelta instantáneamente en su chakra y quemada antes de que pudiera hacerle algún daño. Los ojos de Raigen se oscurecieron. Idiota arrogante. Se negó a creer que el veneno especialmente elaborado por Ans pudiera ser ineficaz contra Jiraiya. Estilo relámpago, pilares que atan el trueno. Las manos de Jiraiya pasaron a través de una serie de sellos. Enormes pilares azules descendieron de una grieta demencia en él y se estrellaron contra el suelo alrededor de Raigen. Chispas de electricidad brotaron de ellos, crepitando hacia él. Estilo tierra, cobertura terrestre en caída. En respuesta, una densa capa de tierra cayó desde arriba, con el objetivo de aplastar a Jiraiya. Estilo tierra, pantano del inframundo. Al mismo tiempo, el suelo debajo de Raigen se suavizó hasta convertirse en un odasal profundo y hundido. Tres poderosos yatsus lanzados en un instante. Estilo acuático, torrente furioso. Raigen reaccionó con la misma rapidez. Una poderosa ulide de agua surgió bajo sus pies, arrastrando los rayos, mientras una segunda ola se elevaba hacia el cielo, destrozando las capas de tierra que descendían. En cuanto al pantano debajo de él, no se molestó en resistirse, dejándose hundir antes de estallar repentinamente, impulsado por un chorro de agua a alta presión. Prisión de 10 miríadas de truenos. Apenas Raigen había escapado, cuando Jiraiya convocó otra ola de truenos crepitantes, enviando una devastadora tormenta de rayos que cayó sobre él. Los rayos envolvieron a Raigen por completo. Con un movimiento rápido, blandió sus espadas gemelas. El agua se expandió en ondas, contrarrestando la electricidad que se aproximaba. Mientras los relámpagos rugían a su alrededor, Raigen lanzó un grito de guerra. Sus espadas desataron torrentes de agua que detonaron al impactar, enviando ondas de choque que recorrieron el campo de batalla. La explosión no fue solo una maniobra defensiva, las ondas residuales absorbieron la humedad del aire, amplificando continuamente su poder. Era una técnica de estilo agua de rango S, más que suficiente para igualar el yatsu de Jiraiya. A medida que el relámpago se disipaba, la respiración de Raigen se volvió más pesada. Su rostro palideció ligeramente, usar una técnica de rango S lo había agotado. Sin embargo, Jiraiya no tenía intención de dejarlo recuperarse. Ya había reunido chakra y con un movimiento de su muñeca, lanzó su espada de llama relámpago hacia adelante. El arma se transformó en el aire, un lado estalló en una llama rugiente, el otro crepitó con relámpagos. En un instante, adoptó la forma de un tigre llameante y un dragón de trueno enroscado,
ambos arremetiendo contra Raigen. Dentro de la barrera, la batalla entre los dos continuaba y cada choque sacudía el espacio cerrado. Fuera de la barrera, más allá de la barrera, un grupo de Jin de élite de Amegakure estaba en formación, bloqueando el camino de Uchiha Radin. Radin los miró con un desdén apenas disimulado. ¿De verdad crees que alguien como tú puede impedir que los Uchiha desmantelen esta formación? Se burló. ¡Qué risible! La ciudad de Tetsuishi tenía 4 Jin de élite en total. Radin y sus fuerzas Uchiha tenían una misión crítica: destruir el conjunto defensivo que rodeaba la ciudad. Con los 3 Jin de élite restantes ocupados, uno enfrentándose a Isamu, otro luchando contra Tetsuki y el tercero en combate con los Jin de élite de los clanes Akimichi y Nara, Amegakure no tuvo más remedio que enviar 4 Jin ordinarios para enfrentarse a Radin. Fue lo mejor que pudieron hacer, pero habían subestimado a Uchiha. Al principio, los 4 Jin trabajaron juntos sin problemas y su coordinación les permitió mantener a raya a Radin, pero a medida que la batalla se prolongaba, sus patrones se volvieron predecibles. El Sharingan de Radin giraba rápidamente, memorizando sus movimientos. En el momento en que apareció un solo error, sus ojos brillaron con intención asesina. Uno de los Jin de Amegakure vaciló, solo por un instante. Eso fue todo lo que Radin necesitó. Su Sharingan de 3 Toumo giró y su inmenso poder ocular surgió, atrapando al desafortunado Shinobi en un genjutsu inevitable. Chapter 166 Successfully Breaking Through el Hiname-nin, atrapado bajo la influencia del genjutsu, se congeló de inmediato, con la expresión vacía. Ya lo habían atrapado. Liberación de fuego, gran técnica de bola de fuego. Uchiha Radin exhaló una enorme bola de fuego y la lanzó directamente hacia el inmovilizado Amenin. Con el cuerpo paralizado por la ilusión y sin tiempo para que sus compañeros intervinieran, no tuvo forma de defenderse. La bola de fuego lo envolvió por completo, reduciéndolo a restos carbonizados antes de que pudiera siquiera gritar. Luchar contra un Uchiha siempre era una apuesta arriesgada. Una vez atrapado en un genjutsu, la muerte era casi inevitable. La única forma de sobrevivir era tener un aliado veloz y capaz cerca, pero incluso así, las posibilidades de escapar eran escasas. Con un Jin abatido, la carga de Radin se aligeró considerablemente, lo que le facilitó aún más lidiar con los 3 Hiname-nin restantes. Bajo su implacable ataque, el trío se vio rápidamente superado, apenas capaz de mantener su posición. Dejen de atacar la montaña de hierro. Concentren sus ataques en los Jin de élite Uchiha. Un Hiname-nin de alto rango estacionado en lo alto de las murallas de la ciudad gritó órdenes en el momento en que vio caer a uno de sus camaradas. La invocación de Jiraiya, un sapo enorme, había resistido un bombardeo implacable de los cañones mecánicos, pero a pesar de sufrir cráteres profundos y daños, el sapo aún no había colapsado por completo. No tenía sentido continuar con ese ataque. En cambio, debían concentrarse en contener a Uchiha Radin. Si no lograban contenerlo, sus formaciones defensivas quedarían destruidas y las consecuencias serían desastrosas. Una lluvia de proyectiles de artillería infundidos con chakra cayó hacia Radin. Un corpulento Jin del clan Akimichi rugió mientras blandía su enorme palma contra los proyectiles. Explotaron al impactar, pero a pesar de la formidable resistencia del clan Akimichi, su mano quedó destrozada y la sangre manó a Raudelis. La fuerza de las explosiones lo empujó varios pasos hacia atrás antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Un Jin del clan Nara, observando desde la distancia, ordenó rápidamente a los Akimichi que interceptaran el fuego de artillería, asegurándose de que Radin no fuera interrumpido. La destrucción de la formación que rodeaba las murallas de la ciudad fue decisiva. Las fuerzas de Amenin eran hábiles, pero contra la élite de Konoha, les costaba mantener sus defensas. Los cañones de chakra ya habían aniquilado a más de 50 Shinobi de Konoha, incluyendo a varios Jin veteranos. A medida que la batalla se intensificaba, las bajas de Konoha se acercaban al centenar, mientras que las de Amenin eran muy pocas en comparación. Debido a la posición elevada de los defensores Amenin, la mayoría de los Yatsus de Konoha fueron bloqueados por las murallas o fallaron por completo. Y con la batalla aún en sus primeras etapas, los Amenin resistieron, manteniendo a las fuerzas de Konoha acorraladas con una potencia de fuego implacable. Si Konoha quería cambiar el rumbo, debía desmantelar las formaciones que rodeaban las murallas. Una vez derribadas esas barreras, los usuarios de la Liberación Tierra podían manipular libremente el terreno, creando caminos para que sus fuerzas atacaran la fortaleza. Construir una muralla de tierra de 6 metros era sencillo para los usuarios expertos de la Liberación Tierra, y con ello, los Shinobi de Konoha podían atravesar las murallas con facilidad. Tras el campo de batalla, los cañones mecánicos de Konoha finalmente se habían ensamblado. Bajo el control de los Jin de élite, una serie de proyectiles de artillería imbuidos de chakra fueron lanzados hacia el pueblo de Tetsuishi. Sin embargo, con un número limitado de cañones disponibles, sus ataques no fueron tan contundentes como debían ser. Antes de que los proyectiles alcanzaran las murallas, los Shinobi Amenin los interceptaron con un contrajutsu, neutralizando gran parte del daño. Aún así, su intervención significó que había menos ninjas Amen disponibles para reprimir las fuerzas de primera línea de Konoha. Como resultado, la presión sobre los Shinobi de Konoha disminuyó significativamente. Un grito desgarrador resonó en el campo de batalla. Entre los 3 Hiname-nin restantes que luchaban contra Radin, uno recibió repentinamente ambas piernas amputadas con un golpe limpio y preciso. Cayó al suelo, perdiendo instantáneamente la capacidad de luchar.
Los otros dos Jin intercambiaron miradas antes de retirarse inmediatamente, abandonando a su camarada caído sin dudarlo. No fue una cuestión de crueldad, fue supervivencia. Aunque intentaran ayudar, les faltaba la fuerza para cambiar el rumbo de la guerra contra Radin. Si se quedaban más tiempo, solo morirían junto a él. Ahora que ya no podían contener a Radin, habían perdido la capacidad de proteger la formación que rodeaba la ciudad de Tetsuishi. Mientras los dos Jin se retiraban, Radin lanzó un shuriken, la hoja giratoria atravesó el cráneo del lisiado Amenin, poniendo fin a su sufrimiento en un instante. Sin más distracciones, Radin centró su atención en las formaciones de barrera, encendiendo su lanzamiento de fuego para destruirlas una por una. La élite de Konoha es demasiada. No podemos proteger las formaciones de barrera nosotros solos. De vuelta en las murallas, uno de los Hinamenin que se retiraba frunció el ceño. Si las formaciones son destruidas, los Shinobi de Konoha inundarán la ciudad. No podremos contenerlos. Otro Jin dejó escapar un suspiro frustrado. Siendo realistas, sabían desde el principio que mantener las fuerzas de Konoha fuera de la ciudad era casi imposible. Si entran, perderemos una ventaja significativa. Pero mientras Raigen-sama derrote a Jiraiya y obligue a los Shinobi de Konoha a retroceder, aún podremos recuperar el control. El Hinamenin miró hacia la batalla entre los combatientes de alto nivel, sabiendo que el verdadero resultado de esta guerra dependía de sus victorias. Si sus guerreros más fuertes prevalecieran, todo aún podría salvarse, pero si perdieran, la ciudad de Tetsuishi caería, y en ese caso, su única opción sería una estrategia final y desesperada, una que garantizaría que ambos lados sufrieran una devastación total. Sin más interrupciones, Radin desmanteló rápidamente las barreras construidas alrededor de las murallas de la ciudad. Grandes porciones de la formación colapsaron, perdiendo su efecto por completo. Cubran a los usuarios de la Liberación Tierra. Esta zona ya está libre para operar. Radin llamó a un Akimichi Jin cercano. Akimichi asintió e inmediatamente se movió para proteger a los Shinobi de Konoha que llegaban y que se especializaban en técnicas de liberación tierra. Habían despejado el camino. Ahora, la verdadera batalla por la ciudad de Tetsuishi estaba a punto de comenzar. Chapter 167 Reaching the Town. Los ninjas Ame apostados en lo alto de las murallas de la ciudad de Tetsuishi observaron alarmados como un Jin de élite del clan Akimichi avanzaba, protegiendo a un gran grupo de Shinobi de Konoha que lo seguían. Sus rostros se ensombrecieron al lanzar ataques desesperados contra el Jin Akimichi, intentando impedir que las fuerzas de Konoha alcanzaran las murallas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. El Jin Akimichi, blandiendo sus armas con precisión y empleando las técnicas secretas de su clan, desvió cada golpe, asegurando que los Shinobi de Konoha llegaran sanos y salvos a la base de las murallas. Claro que, incluso para un Jin de élite, la gran cantidad de ataques enemigos le pasó factura. Como dice el dicho, basta con hormigas para derribar a un elefante. Los ninjas Ame en lo alto de las murallas centraron sus ataques en él, y aunque los Shinobi de Konoha ayudaron a bloquear algunos Yatsus, el ataque fue implacable. Un grupo de Shinobi de Konoha expertos en liberación tierra golpearon sus manos contra el suelo, provocando que enormes plataformas de piedra se elevaran, formando escaleras que llegaban a la cima de las murallas de la ciudad. «Destruyan esos escalones de piedra», gritó un Amenin de alto rango. Una descarga de Yatsu se desató hacia las formaciones de piedra, pero con parte de sus fuerzas desviadas, la presión de los ninjas Amen sobre el ejército principal de Konoha se debilitó. Aprovechando la oportunidad, los Shinobi de Konoha escalaron rápidamente las escaleras, saltando a las paredes usando la técnica de desplazamiento corporal. Mientras tanto, Hachiharadin abrió una brecha en las filas enemigas. Otra ulide de usuarios del elemento tierra construyó rápidamente más escaleras de piedra, lo que permitió a las fuerzas de Konoha inundar las murallas. En cuestión de segundos, la primera línea defensiva de Amenin se derrumbó y el caos estalló en las fortificaciones de la ciudad de Tetsuishi. A medida que la batalla se intensificaba hasta convertirse en un combate cuerpo a cuerpo, Orochimaru aterrizó en la muralla de la ciudad, mordiéndose el pulgar antes de golpear la superficie con la palma de la mano. Yatsu de invocación. Una enorme serpiente de 3 cabezas, color tierra, se materializó y se abalanzó instantáneamente sobre los Amenin que los rodeaban, aplastándolos con su peso. Sin dudarlo, Orochimaru realizó otra invocación, esta vez convocando a una enorme serpiente azul profundo con un solo cuerno. Manda, su invocación más formidable. Manda emergió con un movimiento de su lengua, sus penetrantes ojos amarillos se entrecerraron mientras miraba a Orochimaru. ¿Invocarme por simples insectos? ¡Qué indigno de mí! Come tantos como quieras. Depende de tu propia capacidad, respondió Orochimaru con frialdad, mientras sus mangas liberaban un enjambre de serpientes venenosas que se dispararon hacia los Amenin que los rodeaban. Manda, aunque disgustado, no discutió más. Con una poderosa embestida, se deslizó entre las filas Amenin, agitando su enorme cola y haciendo volar a los enemigos. Aquellos que tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en su camino quedaron reducidos a poco más que cadáveres destrozados. El pánico cundió entre los Amenin al presenciar la devastación.
Sus propios invocadores ejecutaron apresuradamente sus yatsus, invocando diversas criaturas para contrarrestar las invocaciones de Orochimaru. Sin embargo, sus bestias no se acercaban ni de lejos al nivel de Manda ni de la serpiente de 3 cabezas. La diferencia de poder era asombrosa. Con los Shinobi de Konoha asegurando las murallas de la ciudad, la batalla se inclinó a su favor. Las fuerzas de élite que lideraban la carga estaban compuestas por veteranos miembros del clan, cada uno de ellos con una fuerza muy superior a la del Amenin promedio. Incapaces de mantener su posición, los Amenin comenzaron a saltar de las murallas, retirándose a los callejones inferiores. «Retroceden a los callejones, aprovechen el terreno», gritó un comandante Amenin. Las fuerzas en retirada se dispersaron, deslizándose por las calles laberínticas, con la esperanza de emboscar a los Shinobi de Konoha desde las sombras. «Mantengan sus posiciones», ordenó un Jin de Akimichi al llegar a la muralla. «No se apresuren, dejen que los Iga localicen sus posiciones primero». La estrategia del Amenin era acertada. Los Shinobi de Konoha que no conocían la distribución de la ciudad podían ser fácilmente víctimas de ataque sorpresa. Sin embargo, la presencia de los miembros del clan Iga redujo drásticamente su ventaja. Con su Byakugan activado, los Shinobi Iga exploraron rápidamente la zona, localizando la ubicación del enemigo. «Posiciones enemigas confirmadas», informó un Iga. Tras el fracaso de sus planes de emboscada, los Amenin se vieron obligados a una confrontación directa, donde la superioridad de combate de Konoha lo superó. A pesar de sus esfuerzos, los Amenin fueron repelidos constantemente por las estrechas calles. «Las fuerzas de Konoha son demasiado poderosas, no podemos contenerlas. Nuestra única esperanza ahora es Raigen-sama. Si logra derrotar a Jiraiya, aún podríamos tener una oportunidad. De lo contrario, no tendremos más opción que luchar a muerte», murmuró un Jin Amenin, con el rostro lleno de frustración y desesperación. Miró hacia un edificio fuertemente fortificado rodeado por una barrera, con una renovada determinación en sus ojos. «La ciudad de Tetsuishi está perdida. No tienen forma de defenderla», declaró Jiraiya, lanzando a Raigen por los aires con un poderoso ataque. Sonrió con sorna al ver a los Shinobis de Konoha invadir las murallas de la ciudad. Raigen apretó los dientes, sus espadas gemelas brillaron mientras se obligaba a ponerse de pie nuevamente. «Si te mato, aún puedo expulsarlos». Con un rugido furioso, desató una devastadora técnica de doble espada, sus golpes apuntaban a derribar a Jiraiya. «No tienes ninguna posibilidad», dijo Jiraiya, negando con la cabeza. Juntó las manos en un sello familiar y absorbió una oulide de energía natural. Marcas de sabio aparecieron en su rostro al entrar en modo sabio al instante. La expresión de Raigen se contrajo. Había estado luchando contra Jiraiya demasiado tiempo, sus reservas de chakra estaban casi agotadas, su resistencia agotada. Ahora, con Jiraiya entrando en modo sabio, el resultado de su batalla estaba sellado. Las mareas de la guerra habían cambiado decisivamente a favor de Konoha. Chapter 168 Shaking Everyone. Al ver a Jiraiya entrar en modo sabio, Raigen se tensó y retrocedió de inmediato. Como guardia personal de Ans, conocía perfectamente lo que implicaba el modo sabio. En el momento en que se dio cuenta de que Jiraiya lo había dominado, su corazón se llenó de sorpresa. Según los registros de Megakure, cada ninja que había alcanzado el modo sabio era una existencia abrumadoramente poderosa. Liberación de fuego, gran bomba de llamas. Un torrente de llamas surgió de la boca de Jiraiya, extendiéndose hacia adelante en una ola de fuego. Las intensas llamas llenaron casi toda la barrera, envolviendo a Raigen. Con un grito potente, Raigen giró rápidamente, liberando una enorme cantidad de chakra de agua de su cuerpo. Un dragón de agua en espiral se formó a su alrededor, mientras sus espadas gemelas giraban a gran velocidad, enviando ondas de agua para contrarrestar el yatsu de fuego de Jiraiya. Arte sabio, aguja para el cabello Senbon. Jiraiya formó sellos manuales, e innumerables Senbon infundidos con energía natural salieron disparados de su cabello a una velocidad increíble, cubriendo a Raigen en un bombardeo abrumador. El impacto de las dos artes sabias fue demasiado para Raigen. Dejó escapar un grito de dolor cuando el Senbon le atravesó la mitad del cuerpo, derramando sangre a Raudelis. Su rostro palideció. Una mirada a la ciudad de Tetsuishi le dijo todo lo que necesitaba saber: estaba perdida. Contra un Jiraiya en modo sabio, no tenía ninguna posibilidad. Ahora que estaba gravemente herido por las técnicas del arte sabio, la mitad de su cuerpo estaba prácticamente inutilizado. No había forma de que pudiera resistir el siguiente ataque de Jiraiya. Arte sabio, Rasengan ardiente. Jiraiya se negó a darle a Raigen un respiro. Extendiendo su mano derecha, un Rasengan se formó rápidamente en su palma, girando con intensidad. El chakra del sabio, de naturaleza ígnea, lo inundó, provocando que se encendiera en llamas rugientes. El Rasengan se expandió rápidamente, ardiendo con un calor intenso. Justo ayer, Jiraiya había completado otro inicio de sesión en el sistema de media luna, lo que le valió la técnica Rasengan de Minato Unamikaze como recompensa. Junto con él vinieron varios yatsus basados en Rasengan. El Rasengan ardiente era uno de ellos, un Rasengan mejorado infundido con chakra sabio de naturaleza fuego, lo que aumentaba drásticamente su poder. Rasengan era una técnica versátil, que no requería sellos manuales y no tenía ninguna afinidad elemental inherente, lo que la hacía perfecta para las transformaciones de la naturaleza de los chakras. En la historia original,
Después de que Naruto obtuvo el poder de varias bestias con cola, infundió su chakra en su Rasengan para crear nuevas y poderosas variaciones. Ustedes, Shinobi de Konoha, ¿creen que pueden tomar la ciudad de Tetsuishi? Siguen soñando. El rostro de Raigen se retorció en desesperación mientras miraba el Rasengan en constante expansión en la mano de Jiraiya. Jiraiya lanzó el Rasengan llameante hacia adelante. Tras el impacto, el cuerpo de Raigen quedó destrozado en un torbellino infernal, reducido a una nube de sangre. No tuvo oportunidad de defenderse. Jiraiya luego recuperó el vaso del alma y absorbió el alma de Raigen en él. Aunque el Rasengan había destruido el cuerpo de Raigen, su alma permaneció intacta. Lo único que quedó atrás fue su cabeza cortada. Jiraiya había evitado intencionalmente destruir la cabeza de Raigen. Al recogerlo, también recuperó las espadas gemelas de Raigen, armas excepcionalmente elaboradas que vale la pena conservar. Con eso, Jiraiya disipó la barrera, saltó a los muros de la ciudad de Tetsuishi y levantó la cabeza de Raigen. Raigen ha sido asesinado. ¿Con qué lucharás ahora contra Konoha? Su voz atronadora resonó en el campo de batalla. Esto no puede ser real. El capitán Raigen no puede estar muerto. Debo estar viendo visiones. Es imposible que el capitán Raigen haya perdido. Esto tiene que ser un genjutsu. Los shinobi de Konoha intentan engañarnos. El capitán Raigen es el guardia personal del señor Ans. Su fuerza es insondable. ¿Cómo pudo perder contra un mocoso como Jiraiya? Esto debe ser falso. Los shinobi de Megakure contemplaron con incredulidad la cabeza cercenada que sostenía Jiraiya. Muchos gritaron en negación, negándose a aceptar la verdad. Raigen era su pilar de fuerza. Se habían atrevido a luchar hasta la muerte contra los shinobi de Konoha porque Raigen estaba aquí. Habían creído que derrotaría a Jiraiya y los llevaría a la victoria. Raigen había sido su inquebrantable fuente de esperanza. Pero ahora Jiraiya lo había matado. Su moral se hizo añicos en un instante, reemplazada por una desesperación absoluta. Incluso el señor Raigen fue asesinado. ¿Cómo podremos resistirnos a Konoha ahora? Así es. Si incluso alguien tan poderoso como Lord Raigen muriera a manos de Konoha, ¿qué posibilidades tendríamos? El pueblo de Tetsuishi está condenado. No, me niego a creerlo. El capitán Raigen no pudo haber perdido. Debe ser algún tipo de truco. Los shinobi de Konoha nos están jugando una mala pasada. Esto no es real. Algunos shinobi de Megakure cayeron en la desesperación, perdiendo toda voluntad de luchar. Otros se negaron obstinadamente a aceptar la muerte de Raigen, gritando frenéticamente. El campo de batalla se sumió en el caos. La victoria de Jiraiya sobre Raigen sorprendió no solo a los shinobi de Megakure sino incluso a las propias fuerzas de Konoha. Al principio, muchos shinobi de Konoha sospecharon que era una ilusión, un engaño para romper la moral de Megakure. Después de todo, Raigen era un hombre muy conocido, un guardia personal del legendario Ans, un ninja temido por su inmensa fuerza. Jiraiya, a pesar de ser discípulo del Hokage y poseer un talento prodigioso, aún era joven. Se esperaba que necesitara más experiencia antes de desafiar a un veterano de élite, pero cuando confirmaron que el cuerpo de Raigen realmente había sido destruido, la realidad se hizo presente. Una ovación ensordecedora estalló entre las fuerzas de Konoha. Su moral se disparó. Las marcas en la cara de Jiraiya son marcas de sabio, no, sin duda. Son marcas de sabio. No puedo creer que ya domine el modo sabio. Con razón pudo matar a Raigen tan rápido y salir ileso. He oído rumores de que el monte Miboku tiene un método de entrenamiento para el modo sabio. Resulta ser cierto. El talento de Jiraiya debe ser mucho mayor de lo que jamás imaginamos. Ya ha alcanzado el modo sabio. Los Jin de élite de Konoha se quedaron sin palabras, mirando con asombro las marcas de sabio de Jiraiya. En cuanto a los otros shinobi de Konoha, la mayoría ni siquiera notaron las marcas. Después de todo, el conocimiento del modo sabio solía estar limitado a los altos mandos de cada aldea y se registraba únicamente en archivos secretos. Chapter 169 Chapter 169 Massacre. Al ver a Jiraiya entrar en modo sabio, muchos de ellos decidieron que deberían acercarse a él en el futuro. Independientemente de si Jiraiya se convertía en Hokage o no, su gran talento era suficiente para forjar vínculos con él. Incluso si nunca ascendía al puesto, su abrumadora fuerza sin duda le otorgaría una influencia considerable sobre Konoha. Ríndete y serás perdonado. Resiste y serás aniquilado. Jiraiya arrojó la cabeza cercenada de Raigen hacia las fuerzas de Megakure. Su voz resonó por todo el campo de batalla. Aún esperaba que los shinobi de Megakure se rindieran. Cuantas menos bajas sufriera Konoha, mejor. Aunque su moral estaba destrozada, continuar la lucha le costaría caro a Konoha. A Megakure aún contaba con un número considerable de shinobi, aniquilarlos a todos tendría un alto precio. ¿Rendirse? No seas ridículo, jamás nos doblegaremos ante los invasoras. ¿Acaso crees que los shinobi de Megakure son unos cobardes sin carácter? Aunque todos muramos aquí, nunca nos rendiremos. Los Jin de élite de Megakure rugieron desafiantes al escuchar las palabras de Jiraiya. Sus voces resonaban con determinación. Aunque el miedo se reflejaba en algunos rostros, su sentido del deber reavivó su coraje. Sabían que si se rendían, a Megakure correría un peligro aún mayor. Comprendieron que continuar esta batalla significaba una muerte casi segura, pero al menos, podrían acabar con parte de la élite de Konoha, reduciendo la carga sobre su tierra natal. Entonces has elegido la muerte. Mátalos a todos, ordenó Jiraiya con frialdad. Sin dudarlo, cargó contra las filas de Megakure,
blandiendo la espada de llama relámpago. Truenos y fuego estallaban con cada golpe de su espada, atravesando las líneas enemigas. Si se negaban a rendirse, morirían. Los Jin de élite de Megakure estaban ocupados, enfrascados en una batalla contra la élite de Konoha. No tenían ninguna posibilidad de detener a Jiraiya. Uno por uno, los shinobi de Megakure cayeron bajo su espada. Sus muertes fueron rápidas y brutales. Jiraiya, jamás te perdonaré, rugió furioso un Jin de Megakure, viendo a sus camaradas perecer. Se abalanzó sobre él, intentando detenerlo. Tu oponente soy yo, ¿y aún así te atreves a distraerte? Hachi Radin lo interceptó, con la voz cargada de furia. Ser ignorado en medio de la batalla era un insulto que Radin no podía tolerar. Sus Sharingan, tres Toumo girando rápidamente, brillaba con un poder siniestro. Dentro del clan Uchiha, este ya se consideraba el nivel más alto del Sharingan, pues muchos desconocían la existencia del Mangekyou Sharingan. El shinobi de Megakure cerró inmediatamente los ojos, sin querer correr el riesgo de hacer contacto visual con esos ojos aterradores. Un Jin de Akimichi se preparó para ayudar a Radin, pero fue rápidamente rechazado. Es mío, no te metas. Al comprender el temperamento del Uchiha, el Jin Akimichi simplemente se giró y se fue. Los gritos llenaron el campo de batalla a medida que más shinobi de Megakure perecían bajo la espada de Jiraiya. Manteniendo el modo sabio, era intocable, ningún simple Jin podría hacerle frente. Con Jiraiya liderando la carga, la moral de Konoha aumentó. Mientras tanto, en la parte trasera del campo de batalla, tres Jin de Megakure observaban la situación con gravedad. Ya no podemos controlar la ciudad de Tetsuishi. Arano-sama y los demás tampoco podrán detener a las fuerzas de Konoha. A este paso, pronto serán aniquilados. Sus expresiones eran serias mientras observaban a sus guerreros de élite luchar. Los Jin que luchaban contra los clanes Nara y Akimichi ya estaban gravemente heridos, la muerte era inminente. Es hora de nuestro último recurso. Si logramos derrotar a toda esta fuerza de Konoha, aliviaremos la carga de Megakure. Si mueren aquí, Konoha no podrá enviar otro escuadrón de este calibre. Uno de los Jin respiró profundamente, aceptando la cruda realidad. Aún así, es frustrante. Pensé que podríamos resistir más tiempo, tal vez atraer refuerzos del país del viento o del país de la tierra. No esperaba que cayéramos tan rápido. Otro Jin soltó una risa amarga. Su carta del triunfo era algo verdaderamente aterrador, y usarla simplemente para eliminar a este escuadrón de Konoha se sentía como un desperdicio. No hay tiempo para arrepentimientos. Si nos llevamos a estos shinobi de Konoha, será un trato justo. Con un último intercambio de miradas, los tres Jin desataron su Yatsu, dirigiendo sus ataques hacia una formación oculta detrás de ellos. Las barreras que habían erigido en el pueblo de Tetsuishi no requerían que los shinobi canalizaran chakra continuamente para mantenerlas. Los depósitos minerales del pueblo contenían un mineral único que podía almacenar chakra, el cual era guiado a través de las matrices para mantener la barrera. Para evitar que Konoha desmantelara su plan de contingencia final demasiado pronto, enterraron estos minerales impregnados de chakra por toda la ciudad en lugar de concentrarlos en un solo lugar. Esto garantizaba que la destrucción de un solo depósito afectara la integridad de la barrera. Cuando su Yatsu impactó la matriz, el chakra almacenado se interrumpió instantáneamente. Las barreras protectoras sobre un edificio clave comenzaron a derrumbarse capa por capa. Jiraiya, que había estado avanzando hacia la estructura, se detuvo mientras observaba cómo la barrera se desmoronaba. Demasiado tarde. Sospechaba que algo muy peligroso estaba sellado dentro de ese edificio. Por eso, en cuanto rompió las defensas de la ciudad, se dirigió directamente hacia él. Pero la gran cantidad de shinobi de Megakure lo había frenado. Al desaparecer el chakra que la sustentaba, la barrera se derrumbó rápidamente. Al desvanecerse la última capa, una densa niebla púrpura comenzó a filtrarse desde la ventana más alta del edificio. Chapter 170 The Hidden Hand of the Land of Rain. Una densa niebla púrpura se extendió rápidamente. Sin la barrera que la contuviera, la niebla tóxica se expandió al instante. Veneno. Al ver que la densa niebla se desplegaba, Jiraiya frunció el ceño y se retiró rápidamente. Ya sospechaba que la estructura sellada contenía algún tipo de toxina. Después de todo, el líder del país de la lluvia, Ans la salamandra, era famoso por su dominio de los venenos. La niebla se extendió a un ritmo alarmante y, en un abrir y cerrar de ojos, envolvió todo el campo de batalla donde Konoha y los ninjas de la lluvia se enfrentaban, tragándolos por completo. Los gritos resonaron cuando los atrapados en la niebla, tanto ninjas de Konoha como de la lluvia, cayeron al suelo, con el rostro contorsionado por la agonía. Sus cuerpos se convulsionaron violentamente mientras su carne se pudría rápidamente, convirtiéndose en un nodo pútrido. Uno a uno, los shinobi vivos quedaron reducidos a huesos. Su ropa y carne se disolvieron por completo, e incluso sus esqueletos comenzaron a descomponerse a una velocidad desmesurada. El ninja de la lluvia sufrió el mismo destino. Ni siquiera tenían antídoto para el veneno sellado dentro del edificio, era una medida de último recurso, una trampa destinada a asegurar la destrucción mutua. El veneno se preparó a partir del veneno del cuerpo de Ans,
combinado con las toxinas de su invocación, la salamandra gigante, y otros compuestos letales. Era tan potente que incluso una pequeña inhalación licuaba los órganos y la carne de la víctima en cuestión de segundos. Antes de desplegarlo, Hans había enviado a ninjas de Rain a comprar antídotos de varias naciones para probar su eficacia. Los resultados fueron desalentadores, ni siquiera los antídotos más avanzados de las grandes naciones surtieron efecto. Cualquiera expuesto al gas pereció al instante. Un veneno tan aterrador. La expresión de Jiraiya se ensombreció ante la horrible escena. Había esperado que la toxina fuera poderosa, cualquier cosa sellada tras tantas barreras sería peligrosa, pero no había previsto que fuera tan letal. Los ninjas de Konoha, horrorizados por las horribles muertes de sus compañeros, se retiraron a toda velocidad. Los ninjas de la lluvia, al ver a sus aliados morir en agonía, quedaron paralizados por la conmoción. Solo un puñado de de élite y oficiales de alto rango de la ciudad de Tetsuishi sabían del veneno, el resto lo ignoraba. El país de la lluvia lo había mantenido deliberadamente en secreto, temiendo que las filtraciones permitieran a Konoha preparar contramedidas. ¿Por qué la aldea nos tendió una trampa tan mortal y aún así nos envió aquí? ¿Somos solo peones desechables? Algunos ninjas de Rain gritaron furiosos, sintiéndose completamente abandonados ante una muerte segura. No guarden rencor a la aldea, espetó un Jin de la lluvia. Esta era la única opción. Si no hubiéramos estado aquí, Konoha no habría enviado a tantos shinobi de élite. Gracias a nuestro sacrificio, hemos abatido a una parte significativa de sus fuerzas. Nuestras muertes no son en vano. Estas palabras provenían de un Jin que comprendía desde hacía tiempo su destino. Sabía que, al estar destinado en la ciudad de Tetsuishi, su aldea ya los había abandonado. Pero no odiaban a sus líderes. Este era simplemente el precio de la guerra. Cada vez más ninjas sucumbían al veneno, sus cuerpos se derretían en charcos de lodo, dejando solo huesos frágiles. El gas se propagaba implacablemente, moviéndose más rápido de lo que todos, excepto los Jin más balouchas, podían escapar. Los Chin y los Chin de élite no tuvieron ninguna oportunidad, muchos cayeron antes de poder dar siquiera unos pocos pasos. Sin embargo, los Jin de la lluvia, ya resignados a la muerte, no huyeron. En cambio, enzarzaron a los Jin de Konoha en combate, asegurándose de que tampoco pudieran escapar. Si iban a morir, se llevarían consigo a tantos enemigos como fuera posible. Los Jin de Konoha se encontraron atrapados, incapaces de retirarse mientras la niebla mortal se acercaba. Algunos ninjas de Konoha tragaron desesperadamente píldoras antídoto, solo para colapsar y morir momentos después. La medicina era inútil. Jiraiya, después de un breve momento de reflexión, se lanzó directamente hacia el veneno. En el momento en que entró, una sensación de escozor se extendió por su piel y vapores tóxicos invadieron su cuerpo a través de sus poros y nariz. Pero entonces, su sello universal de veneno se activó, envolviendo las toxinas invasoras e incinerándolas antes de expulsarlas de su cuerpo. El dolor desapareció al instante y Jiraiya exhaló aliviado. Su técnica podía resistir los efectos del veneno. Sin dudarlo, corrió hacia el edificio, con la intención de erigir una nueva barrera y contener el gas. Había presenciado a los tres Jin destruyendo la matriz de sellado, y ahora notaba los minerales impregnados de chakra bajo tierra. Si lograba sellar la zona y evitar una mayor propagación, las fuerzas de Konoha podrían eliminar a los ninjas de la lluvia restantes y luego restaurar la barrera usando esos minerales. Este veneno es una locura. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó un Jin de élite a Kimichi, viendo a los ninjas de Konoha perecer ante sus ojos. Recurrió a un estratega del clan Nara en busca de respuestas. La única solución es una técnica de barrera para contener el gas, pero el veneno es demasiado letal. No sobreviviríamos lo suficiente para lanzar uno dentro de esa nube, es una trampa mortal, admitió el Jin de Nara con gravedad. Nunca imaginé que la tierra de la lluvia pudiera crear algo tan mortal. Jiraiya se dirige al edificio. El veneno no le afecta, observó Igatetsuki. Para entonces, se habían retirado lo suficiente como para que los Jin de élite de Rain no pudieran detenerlos. Los shinobi de Rain buscaban la destrucción mutua, pero estaban superados. Si Jiraiya puede resistir el veneno y construir la barrera él mismo, nuestras fuerzas podrían tener una oportunidad de sobrevivir, dijo Hachi Haradin con tono sombrío. De lo contrario, todos moriremos aquí. Tu like nos motiva a seguir traduciendo y leyendo las mejores novelas ligeras. Gracias desde el universo Light Novel. Chapter 171 Chapter 171 Turning the Tide. Los miembros del clan Hachi Haradin había traído pertenecían a la élite de su clan. Si todos desaparecían aquí, la fuerza general de los Uchiha sufriría un duro golpe, debilitándose considerablemente. En ese momento, su única esperanza era que Jiraiya pudiera contener el veneno. Todos habían visto la barrera que Jiraiya había erigido durante su batalla contra Raigen. Su poder sellador era formidable. Si Jiraiya podía resistir el veneno y evitar que se propagara con su propia fuerza, tenía muchas posibilidades de triunfar. Tsunade observó mientras Jiraiya corría hacia el corazón del veneno, con los ojos llenos de preocupación. Será mejor que no te mueras en mí. Ella oró en silencio. Necio. Los Jin supervivientes y los Jin de élite de Amegakure se burlaron mientras veían a Jiraiya cargarse hacia el veneno, creyendo que estaba desperdiciando su vida. Tenían plena confianza en el veneno preparado por Ans.
Incluso los Grindelite morirían tras una exposición prolongada. No había forma de que Jiraiya pudiera evitar que el veneno se propagara por sí solo. Malditos Shinobi de Konoha. Todos morirán con nosotros. Amegakure no es un lugar que puedas invadir a tu antojo. Se atrevieron a invadir nuestra tierra. Ahora paguen con sus vidas. Los Shinobi de Megakure rugieron con determinación fanática, cargando contra las fuerzas de Konoha. Su objetivo era claro, envolverlos en combate e impedir que escaparan del alcance del veneno. ¡Qué veneno tan aterrador! Con razón lo llaman el semidios del mundo Shinobi. Cuanto más se acercaba Jiraiya al edificio, más rápido consumía su chakra. El veneno que se filtraba en su cuerpo se intensificaba, y expulsarlo requería una cantidad cada vez mayor de chakra. Sin embargo, la recuperación de chakra de Jiraiya era monstruosa, casi ilimitada. Sin importar cuánto chakra quemara, podía soportarlo. Al llegar al edificio, Jiraiya saltó hacia adelante y se sumergió directamente en la estructura emitiendo el veneno mortal. Necesitaba localizar la fuente. Si lograba destruirla o eliminarla, podría detener la propagación. El veneno se espesó al entrar, casi convirtiéndose en una neblina líquida. Le escocía la piel como si la quemaran las llamas, y su chakra ardía a un ritmo aún más alarmante. Sin embargo, a pesar de la toxicidad, no era suficiente para amenazar su vida. Al observar los alrededores, Jiraiya notó algo inusual. El veneno, a pesar de su potencia, apenas corroía la estructura. Claramente, esta toxina estaba diseñada específicamente para atacar a los seres vivos. Suspiró. Si lo hubieran sabido antes, podrían haber apostado expertos en liberación de la tierra para contener el veneno cuando se propagó, pero ya era demasiado tarde. El veneno ya se había dispersado sin control. Esto no hizo más que reforzar la importancia de la recopilación de información. Si Konoha hubiera sabido que este edificio albergaba un veneno mortal, no los habrían pillado desprevenidos. Entonces, Jiraiya detectó la fuente, una pequeña bolsa de veneno, no más grande que una palma. Pulsaba rítmicamente, liberando espesas olas de veneno con cada contracción. Algo tan pequeño, pero que produce una toxina tan devastadora. Jiraiya quedó asombrado. Descartó de inmediato la idea de destruirlo. Si el saco se rompiera, todo el veneno almacenado se liberaría de una vez, creando una catástrofe aún mayor. Consideró quitárselo, pero tras acercarse unos pasos, sintió un intenso ardor en la piel. La última ráfaga de veneno que inhaló fue tan potente que ni siquiera su sello universal de veneno pudo neutralizarla de inmediato. Al darse cuenta del riesgo, Jiraiya abandonó la idea del contacto directo. La letalidad del veneno superó incluso sus expectativas. Forzar la entrada e intentar mover el saco podría muy bien costarle la vida. La solución más segura era sellarlo. Yatsu de clones de sombras múltiples. Jiraiya invocó 4 clones y, juntos, comenzaron a tejer sellos manuales. Una ulide de chakra, imbuida de las 5 transformaciones de la naturaleza, se entrelazó para formar una poderosa barrera. Una brillante luz de 5 colores surgió hacia arriba, envolviendo todo el edificio con un sello protector. La propagación del veneno, hasta entonces descontrolada, se detuvo abruptamente. La superficie de la barrera se corroyó rápidamente bajo el asalto venenoso, consumiendo el chakra de Jiraiya a un ritmo acelerado. Pero mientras su cuerpo permaneciera ileso, ninguna cantidad de consumo de chakra podría abrumarlo. La técnica que utilizó fue la barrera de los 5 elementos, una de las técnicas de sellado más formidables que había adquirido a través de su entrenamiento. Requería dominar las 5 transformaciones de la naturaleza, lo que lo hacía extremadamente difícil de ejecutar. Solo alguien con las enormes reservas de chakra de Jiraiya podía realizarlo en solitario. De lo contrario, se necesitarían al menos 5 Genin de élite trabajando juntos. El veneno ha dejado de propagarse. Jiraiya lo hizo. Increíble. Su chakra es monstruoso. Construir una barrera tan poderosa él solo, con ese nivel de chakra, podría estar acercándose al nivel del primer Hokage. Los Genin de élite, incluyendo a Igatetsuki, quedaron atónitos al contemplar la imponente barrera. Una vez más, quedaron conmocionados por la abrumadora fuerza de Jiraiya. Una barrera de tal magnitud, erigida por un solo Shinobi, estaba más allá de todo lo que habían imaginado. Imposible. No habría podido detener el veneno del señor Ans. Un Genin de élite de Megakure gritó en negación cuando vio el veneno sellado. No resistirá. Ese mocoso va a morir. No hay forma de que pueda soportar el veneno del señor Ans. Los demás Shinobi de Megakure rugieron en señal de negativa, incapaces de aceptar lo que acababa de ocurrir. Si Jiraiya realmente resistiera el veneno, entonces las fuerzas de Konoha podrían avanzar sin oposición, hasta llegar a Megakure. Chapter 172 The Aftermath. Eliminémoslos lo más rápido posible y acabemos con todos los Amenin. Jiraiya no podrá resistir mucho más. Un inexperimentado del clan Nara habló con gravedad. Mantener una barrera de esta magnitud suponía una enorme pérdida de chakra. Debían actuar con rapidez, eliminar a todos los Amenin y retirarse, o encontrar la manera de ayudar a Jiraiya. Al ver que la barrera que Jiraiya había establecido aún no se había disipado, el Amenin finalmente tuvo que aceptar la dura realidad. La última línea de defensa de Ans había sido detenida por completo por Jiraiya. Uno tras otro, Amenin cayó. El equilibrio de poder entre los líderes de Megakure y Konoha se había desequilibrado por completo. Con Jiraiya aniquilando personalmente a muchas de sus fuerzas, los Amenin ya no podían enfrentarse a Konoha. Uno a uno,
los Jin de élite de Amegakure fueron aniquilados por la élite de Konoha, trabajando en conjunto. Aún así, los contraataques de los Amenin, agonizantes, infligieron algunas heridas a las fuerzas de Konoha, aunque nada lo suficientemente grave como para afectar significativamente su fuerza de combate. Una vez eliminados los Amejin, los ninjas de élite de Konoha cargaron hacia la batalla como tigres entre ovejas, liderando la masacre de los Amenin restantes. Las fuerzas de Amegakure no tuvieron ninguna oportunidad ante una fuerza tan abrumadora. Cadáveres yacían en el suelo, miembros amputados y charcos de sangre, convirtiendo el pueblo de Tetsuishi en un infierno de pesadilla. La guerra siempre había sido cruel. Una vez en el campo de batalla, solo había dos posibles resultados: matar o morir. Konoha estableció rápidamente un dominio total. El número de Amenin supervivientes disminuyó rápidamente, pero los que quedaron lucharon con una ferocidad implacable, lanzando ataques desesperados contra los shinobi de Konoha. Tenían un solo objetivo: acabar con tantos ninjas de Konoha como fuera posible antes de morir, o al menos herirlos para aliviar la carga sobre su aldea en el futuro. Su pura fuerza de voluntad mejoró su efectividad en combate. De no ser por el liderazgo de los Jin de élite de Konoha, enfrentarse a una fuerza tan fanática habría sido costoso. Pero las fuerzas de Konoha estaban compuestas principalmente por shinobi de clan, lideradas por Jin curtidos en la batalla. Por muy inquebrantable que fuera el espíritu de los Amenin, la realidad era inmutable. En poco tiempo, los únicos que quedaron en pie en el pueblo de Tetsuishi fueron los shinobi de Konoha. Ni un solo ninja Ame había sobrevivido. Sin embargo, Konoha no salió ilesa. Más de 300 shinobi perecieron, incluidos 5 Jin. Utiliza liberación de viento para eliminar el gas venenoso. Una vez terminada la batalla, los Jin de élite de Konoha reunieron a aquellos expertos en liberación del viento para dispersar las toxinas persistentes de los callejones. Anteriormente, cuando el gas venenoso comenzó a extenderse, Konoha quiso destruirlo, pero los ninjas Amenin lucharon desesperadamente para evitarlo. Ahora que se habían ido, la tarea era sencilla. Pronto, el aire se aclaró. Aquellos con ninjutsu médico, atiendan a los heridos inmediatamente, ordenó a Chiharadin antes de liderar a un grupo de Jin de élite hacia la fuente del gas venenoso. El veneno dentro de la barrera era anormalmente denso. Ver a Jiraiya ileso dentro los dejó atónitos. El conjunto de barreras dentro del edificio está intacto, observó Jiraiya. Simplemente se quedó sin energía. Hay minerales impregnados de chakra enterrados bajo el pueblo de Tetsuishi. Los shinobi de Amegakure usaron un conjunto para extraer energía de ellos y mantener las barreras. Debes restaurar esos conductos de inmediato. Ahora que el enemigo había sido eliminado, Jiraiya finalmente se permitió una pequeña sonrisa mientras explicaba la situación. Su papel en la toma de Tetsuishi fue fundamental. No solo aseguró la victoria, sino que también salvó a innumerables shinobi de Konoha. Cuando llegó el momento de las elecciones para el Hokage, no cabía duda de que quienes habían luchado allí lo apoyarían. ¿Cuánto tiempo más puedes aguantar?, preguntó a Chiharadin, frunciendo el ceño. La batalla dañó gravemente esos conductos. Restaurarlos por completo llevará tiempo. Con todos los ninjas Ame muertos, podríamos simplemente retirarnos y dejar que el veneno se disipe naturalmente, o avisar a la aldea para que envíen un equipo de sellado para contenerlo. Le preocupaba el coste que el mantenimiento de la barrera suponía para Jiraiya. No tienen que preocuparse por mí. Puedo mantener esto por mucho tiempo, les aseguró Jiraiya. Mantener esta barrera no ha consumido tanto chakra como creen. Sigo siendo fuerte. Radin y los demás, momentáneamente sorprendidos por la confianza de Jiraiya, rápidamente se pusieron a trabajar para reparar los conductos según las instrucciones. Las matrices guía de Amegakure no eran particularmente complejas, y dado que no era necesario volver a dibujarlas desde cero, solo repararlas, la tarea era manejable. Después de aproximadamente una hora, todos los conjuntos de guía se restauraron y la barrera sobre el edificio volvió a brillar. Jiraiya exhaló profundamente. Sus clones de sombra desaparecieron al salir de la habitación. ¿Estás herido? Tsunade se abalanzó sobre él, con la preocupación escrita en todo su rostro. Estoy bien, no te preocupes. Jiraiya le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Con todas las fuerzas restantes de Konoha reunidas, los heridos habían sido tratados, los caídos habían sido enterrados y el campo de batalla estaba despejado. Todos los ninjas supervivientes de Konoha miraron a Jiraiya con admiración. Todos sabían que la única razón por la que aún estaban vivos era porque Jiraiya había arriesgado su vida para contener el veneno y eliminar rápidamente al comandante enemigo, Raigen. Si él hubiera decidido huir, todos habrían perecido. Jiraiya tenía la capacidad de huir, pero había elegido quedarse por el bien de ellos. Esa elección se había ganado su respeto inquebrantable. Jiraiya-sama. Hemos avistado ninjas del país del viento y del país de la tierra acercándose rápidamente. De repente, un chunin que estaba de guardia en las murallas saltó e informó la noticia urgente, con el rostro tenso. Chapter 173 Cortin Teat. Al oír que los shinobi de Sunagakure e Iwagakure se acercaban, Jiraiya no se sorprendió en lo más mínimo. Antes de atacar el pueblo de Tetsuishi, ya había notado los movimientos de las fuerzas de Sunagakure e Iwagakure en esa dirección. Ahora que habían causado tal conmoción al tomar el pueblo, era inevitable que esas fuerzas vinieran a investigar.
Jiraiya saltó a las murallas de la ciudad y miró a lo lejos. Vio que se acercaban alrededor de un centenar de shinobi, la mitad de Tsunagakure y la otra mitad de Iwagakure. Al frente de las fuerzas de Iwagakure estaba un jin de élite, mientras que el escuadrón de Tsunagakure estaba comandado por un jin. La mirada de Jiraiya se agudizó ligeramente. No eran unos shinobi cualquiera, sino élites curtidos en la batalla. Konoha logró tomar la ciudad de Tetsuishi más rápido de lo esperado. Parece que reclamar una parte para nosotros no será tan fácil, comentó el jin de Tsunagakure al jin de élite de Iwagakure. Tsunagakure e Iwagakure ya habían formado una alianza, conscientes de que no eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a Konoha solos. Si querían competir por territorio en Amegakure, debían colaborar. De lo contrario, Konoha lo superaría fácilmente a ambos. Cooperar con Konoha para atacar a Megakure nunca había sido una opción. Si se aliaban con Konoha, la hoja tendría toda la influencia, dejándolos con mínimas ganancias. Tras sopesar sus opciones, las dos aldeas decidieron no aliarse con Konoha, lo que significaba que ahora eran sus adversarios. Amegakure contaba con recursos limitados desde el principio. Si todos querían una parte, el conflicto era inevitable. El pueblo de Tetsuishi, por ejemplo, era un importante centro de recursos. Tanto Tsunagakure como Iwagakure codiciaban sus minas de hierro, con la esperanza de obtener beneficios de ellas. Ahora que Konoha había tomado la ciudad, no estaban dispuestos a retirarse sin más. Sus órdenes superiores eran claras, bajo ninguna circunstancia podían permitir que Konoha monopolizara los recursos de Tetsuishi. En cierto modo, que Konoha tome el pueblo de Tetsuishi nos facilita las cosas, dijo el jin de élite de Iwagakure. Ahora podemos presionarlos y obligarlos a compartir las ganancias. No tendrán otra opción. Konoha no tiene la capacidad de mantener la ciudad sola. Si nos mantenemos firmes, no se atreverán a rechazarnos de plano. Como mucho, se llevarán la mayor parte, añadió con seguridad. Mientras los shinobi de Iwagakure y Tsunagakure se acercaban, Jiraiya permaneció inexpresivo, aunque un brillo agudo brilló en sus ojos. Las minas de hierro de la ciudad de Tetsuishi son demasiado valiosas. Es imposible que Tsunagakure e Iwagakure se queden de brazos cruzados mientras las reclamamos, murmuró un jin de élite del clan Nara, frunciendo ligeramente el ceño. Que sueñen, se burló Radin con frialdad. Pagamos el precio para tomar este pueblo. Si quieren una parte, más les vale estar dispuestos a dar la vida por ella. Tsunagakure e Iwagakure son aliados ahora. Si nos negamos a ceder, aunque sea un poco, podrían recurrir a la fuerza, y aún tendríamos que lidiar con los contraataques de Amegakure. Eso nos sometería a una enorme presión, dijo Igatetsuki con un tono de preocupación. Si nos enfrentamos tanto a Tsunagakure como a Iwagakure, nuestras operaciones en Amegakure se volverán mucho más difíciles, continuó. Básicamente, estaríamos luchando contra 3 naciones a la vez, lo que supondría una carga enorme para nosotros. Tenía razón. Si Konoha se excedía, podría encontrarse en una situación precaria. Si bien Tsunagakure e Iwagakure no eran tan poderosos como el País del Fuego, seguían siendo grandes naciones. Una guerra contra ellos causaría graves pérdidas a Konoha. Konoha tomará el control total de la ciudad de Tetsuishi. En cuanto a Tsunagakure e Iwagakure, los ojos de Jiraiya brillaron con determinación. No están calificados para exigir una parte. Jiraiya no tenía intención de ceder. En la Segunda Guerra Shinobi, Konoha se había enfrentado a Tsunagakure e Iwagakure en Amegakure y había salido victorioso, incluso contra ambas naciones a la vez. No había necesidad de ceder ahora. Con la fuerza actual de Konoha, eran más que capaces de gestionar una guerra en 3 frentes en Amegakure. De hecho, Jiraiya había estado considerando usar este conflicto como punto de partida para iniciar una guerra mundial shinobi a gran escala, una que llevaría a la unificación del mundo ninja bajo el dominio de Konoha. En la línea temporal original, tras el fin de las batallas en Amegakure, Konoha invadió el territorio de Tsunagakure, y sus fuerzas no pudieron detenerlos. De no ser por la banda Teirusen Serutoubi, Konoha podría haber borrado a Tsunagakure del mapa. En ese momento, Konoha estaba en su apogeo. Durante la Tercera Guerra Shinobi, Konoha se había enfrentado a 3 grandes naciones simultáneamente. Solo después de esa guerra, su poder comenzó a decaer. Si Jiraiya quería unificar el mundo ninja, debía actuar mientras Konoha aún era fuerte. Este es territorio de Konoha ahora. Deténganse de inmediato o lo tomaré como un acto de agresión contra nosotros, gritó Jiraiya desde lo alto de las murallas. Jiraiya, esta es la tierra de Amegakure. ¿Desde cuando pertenece a Konoha?, respondió el jin de élite de Iwagakure con una sonrisa burlona. Recuerdo que la ciudad de Tetsuishi siempre fue parte de Amegakure también, intervino el jin de Tsunagakure. El pueblo de Tetsuishi ahora pertenece a Konoha. Eso es todo, declaró Jiraiya con firmeza. Sé exactamente lo que buscan, así que déjenme aclararlo, Konoha no compartirá las minas de hierro con ustedes. Sus naciones no tienen cabida aquí. Jiraiya, no te apresures. Las minas contienen una gran cantidad de recursos. ¿De verdad crees que Konoha puede controlarlas solo?, preguntó el jin de élite de Iwagakure, con un tono más sombrío. La avaricia de Konoha es realmente asombrosa, añadió el jin de Tsunagakure. ¿Intentan acaparar los recursos de Tetsuishi para ustedes solos? Puede que sean fuertes, pero ni siquiera ustedes pueden con el mundo entero. Si Konoha se niega a negociar, tomaremos lo que queremos por la fuerza, advirtió el jin de Tsunagakure.
Sus órdenes superiores eran claras, pasara lo que pasara, debían asegurar una parte de los recursos de Tetsuishi, incluso si eso significaba una guerra con Konoha. Con su alianza, tenían la confianza para enfrentarse a Konoha en Amegakure. Si querían negociar, primero debían demostrar fuerza. Iwagakure piensa lo mismo, declaró el Jin de élite de Iwagakure. Tendremos nuestra parte de las minas de hierro, cueste lo que cueste. Chapter 174, Toyue Bendiservi. ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena al decir algo así? ¿Tienes la fuerza para respaldar esas palabras? Incluso si tu calle estuviera aquí, aún no podrías poner un dedo sobre los recursos de la ciudad de Tetsuishi. Jiraiya se burló, su voz destilaba sarcasmo. Estaba provocando deliberadamente a los ninjas del país de la tierra y del país del viento, incitándolos a atacar. Su plan era simple, atraerlos a la batalla y aniquilarlos allí mismo. El ninja de Konoha que escuchó las palabras de Jiraiya sintió una ulide de satisfacción. No querían ver a Jiraiya dar marcha atrás. Después de todo, habían luchado con uñas y dientes, perdiendo a muchos camaradas para tomar el control de la ciudad de Tetsuishi. Si los ninjas del país del viento y del país de la tierra pudieran entrar sin más y tomar una parte sin mover un dedo, sería insoportable. En ese momento, respetaron aún más a Jiraiya. Incluso el orgulloso Hachi Haradin se encontró admirando la postura audaz de Jiraiya. El pueblo de Tetsuishi es nuestro. Lo conquistamos con nuestra sangre y sudor. ¿Crees que unas pocas amenazas vacías bastarán para que entreguemos nuestros recursos? Debes estar subestimándonos. Con solo la fuerza de la tierra y la tierra del viento, ¿crees que puedes amenazar a la tierra del fuego? Se burló Radin con un tono burlón. Vete ahora y quizás te deje vivir, dijo Jiraiya con frialdad. Jiraiya, lo diré una vez más, esta no es la tierra de Konoha. Esta es la tierra de la lluvia. Tenemos todo el derecho de estar aquí, y tú no tienes autoridad para interferir, replicó el Jin de élite de la tierra, imperturbable ante las amenazas de Jiraiya. Estaba seguro de que Konoha no se atrevería a atacarlos. La razón era simple, si el país de la tierra y el país del viento unían fuerzas, incluso Konoha tendría que pensárselo 2 veces antes de actuar. Entonces estás pidiendo la muerte. Un destello frío brilló en los ojos de Jiraiya. Apretando las manos, entró al instante en modo sabio. Arte sabio, gran bala de llama. Un infierno masivo surgió de la boca de Jiraiya, envolviendo al enemigo como una tormenta de fuego descendente, estrellándose contra los ninjas de la tierra del viento y la tierra de la tierra. Sorprendidos, los ninjas enemigos no esperaban que Jiraiya atacara tan repentinamente. Esto superó por completo sus expectativas. El Jin de élite del país de la tierra sintió un escalofrío al ver las marcas distintivas del modo sabio aparecer en el rostro de Jiraiya. Sabía exactamente lo que eso significaba. A pesar de sus rápidas reacciones, formando sellos manuales para las técnicas de elemento viento y elemento tierra para contrarrestar las llamas, seguían siendo demasiado lentos. El ataque de Jiraiya, potenciado por el chakra sabio, era de un nivel completamente diferente. Muchos ninjas enemigos fueron quemados vivos al instante y sus gritos llenaron el campo de batalla. Los ninjas del país del viento y del país de la tierra atacan a Jiraiya-sama. Todos, protejan a Jiraiya-sama. Mátenlos a todos, rugió Radin Uchiha mientras cargaba hacia adelante. Jiraiya sonrió con suficiencia. Esa sí que es la actitud correcta. Saltó de la pared y se lanzó a la refriega. Los ninjas de Konoha habían estado furiosos desde que el enemigo pronunció sus arrogantes palabras. Ahora, al recibir la orden, no perdieron tiempo en lanzarse y enfrentarse a las fuerzas enemigas. El país del viento y el país de la tierra solo contaban con un centenar de ninjas en conjunto. No tenían ninguna posibilidad contra las fuerzas de Konoha. Retírense, gritó el Jin de élite de la tierra. Sabía que si continuaban luchando, serían aniquilados. Demasiado tarde, dijo Jiraiya, lanzando su espada de llama relámpago hacia el Jin de élite. 2 tigres llameantes surgieron, arrasando el campo de batalla. Separad la tierra de los ninjas de la tierra, ordenó Jiraiya. Entre todas las naciones, la tierra de la tierra era conocida por su superior trabajo en equipo. Sus tácticas de grupo coordinadas los hacían formidables en batalla. Si Ketsuki tuviera el mismo nivel de coordinación que las fuerzas del país de la tierra, podrían haber aplastado fácilmente las 5 grandes aldeas. ARGH. En cuestión de momentos, la espada de Jiraiya atravesó al Jin de élite de la tierra, cortándolo limpiamente por la mitad. Recuperó su vasija del alma y capturó el espíritu del hombre. Con los 6 Jin de élite de Konoha, incluido Jiraiya en modo sabio, enfrentándose a un solo comandante enemigo, la victoria fue sencilla. Con el líder enemigo caído, las fuerzas de Konoha abrumaron rápidamente a los ninjas restantes. En 5 minutos, todos los ninjas del país del viento y del país de la tierra fueron masacrados. Ni uno solo sobrevivió. Un grupo de débiles, atreviéndose a hacerse los duros frente a nosotros, se burló Radin, limpiándose la sangre de la cara antes de escupir al suelo. Ahora que hemos eliminado a las fuerzas enemigas, tenemos que prepararnos para la represalia desde 3 lados diferentes, señaló un Jin de élite del clan Nara. Nos atacaron primero. Se suponía que debíamos quedarnos ahí parados y dejar que nos mataran, replicó Jiraiya. La verdad está en nuestras manos. Nos aseguraremos de que la historia quede clara, el país del viento y el país de la tierra atacaron primero, y nos vimos obligados a defenderlos. Sin sobrevivientes, no importaba cómo se contara la historia. Konoha controlaba la narrativa. Exactamente, atacaron primero. Y, siendo sinceros,
aunque no lo hicieran, de todas formas no podrían hacernos nada, dijo Radin con desdén. Regresaré a la aldea inmediatamente e informaré al Hokage. Los demás se quedan aquí y protegen la ciudad de Tetsuishi. Pase lo que pase, deben mantener esta posición. No podemos permitir que algo le pase a este lugar. El tono de Jiraiya era serio. La aldea necesitaba ser informada, se necesitaban más refuerzos y era necesario empezar a extraer los recursos de la ciudad. No te preocupes. Ahora que tenemos la ciudad de Tetsuishi, nadie nos la quitará, le aseguró Radin. A menos que estemos todos muertos, esta ciudad no caerá en manos enemigas, añadió Tetsuki con firmeza. Jiraiya sintió con satisfacción. Con 5 Jin de élite postados aquí, la defensa de la ciudad estaba en buenas manos. La batalla le había costado muy cara a Konoha. Casi la mitad de sus Jin habían caído. Entre ellos, Tsuchiki, un ninja de origen civil, murió durante el asalto. La guerra siempre había sido despiadada. En un momento, tus camaradas reían a tu lado. Al siguiente, habían desaparecido. Nadie podía estar seguro de si sobreviviría hasta el final de la guerra. Chapter 175 Reporting the Battle Results. Los shinobi supervivientes de Konoha eran pocos, y aún menos lograrían regresar a casa con vida. La brutal guerra apenas comenzaba, y las batallas más intensas aún estaban por venir. Las fuerzas de Konoha estacionadas en el pueblo de Tetsuishi tendrían que soportar innumerables enfrentamientos más. Sus posibilidades de regresar con vida a Konoha eran, en el mejor de los casos, escasas. Incluso los Jin de élite como Hachi Haradin no eran la excepción. Las batallas que se avecinaban los pondrían a prueba a todos, y la muerte era una sombra omnipresente. Tras dar algunas órdenes más, Jiraiya partió solo, regresando a Konoha a toda velocidad. Sus reservas de chakra y resistencia le permitieron viajar sin esperar a nadie. Varios días después, llegó a la aldea. Sin dudarlo, se dirigió directamente a la oficina del Hokage. Su principal propósito al regresar era persuadir a Sarutobi Hiruzen para que continuara desplegando fuerzas en Amegakure para contrarrestar a los Shinobi de Iwagakure y Sunagakure. En la línea temporal original, Konoha se había enfrentado a las fuerzas de estas aldeas en Amegakure y había salido victorioso. Sin embargo, a diferencia de los eventos originales, Dance ya estaba muerto. Dance, un militarista acérrimo, siempre había impulsado el conflicto. Sin él, el más compasivo Hiruzen podría optar por cambiar de táctica, cediendo territorio para evitar una escalada de la guerra. La decisión de Jiraiya de regresar solo fue calculada. Al exagerar la amenaza que representaban las fuerzas de Iwagakure y Sunagakure, esperaba presionar a Hiruzen para que continuara la campaña. Aunque Konoha aún debía mantenerse alerta ante posibles ataques de Kumogakure y Kirigakure, la fuerza militar actual de la aldea era formidable. Incluso si enviaran otros 5000 shinobi a Megakure, sus fuerzas restantes serían suficientes para defenderse de cualquier ataque repentino de las otras naciones. No fue aclamada Konoha como la aldea oculta más fuerte por nada, sus shinobi superaban en número a los de las otras grandes naciones, a menudo por un margen significativo. Jiraiya se detuvo brevemente afuera de la oficina del Hokage antes de tocar suavemente. Ingresar. Una voz cansada respondió desde dentro. Jiraiya empujó la puerta y entró, encontrando a Hiruzen luciendo más demacrado que cuando Jiraiya dejó la aldea. Dance y sus fuerzas raíz habían desaparecido sin dejar rastro, un hecho que pesaba sobre el Hokage. No había recibido noticias de Dance, y la incertidumbre lo atormentaba. A pesar de sus diferencias ideológicas y sus frecuentes conflictos, Hiruzen aún consideraba a Dance un amigo cercano. Su vínculo era profundo, y no podía evitar preocuparse por la posibilidad de que su antiguo camarada hubiera sido asesinado. Al mismo tiempo, otra posibilidad rondaba la mente de Hiruzen: Danzou podría haber desertado. Después de todo, recientemente había sufrido una pérdida significativa de poder en Konoha. Era muy posible que el resentimiento lo hubiera llevado a abandonar la aldea. Si Dan realmente hubiera traicionado a Konoha, las consecuencias serían nefastas. Como uno de los oficiales de más alto rango de la aldea, poseía un profundo conocimiento de innumerables secretos clasificados. Si se volviera contra ellos, el daño que podría infligir sería catastrófico. En ese momento, Hiruzen casi deseó que Dan simplemente hubiera muerto, pero sabía que era improbable. Dan se había llevado consigo un escuadrón de élite de shinobi raíz. Los únicos individuos en Amegakure capaces de eliminarlo serían el propio Ans o un ataque concentrado de un gran grupo de Jin de élite. Sin embargo, los informes de inteligencia indicaban que Ans y sus mejores guerreros habían permanecido en Amegakure todo el tiempo. Dadas estas circunstancias, el liderazgo de Konoha había llegado a un sombrío consenso. La probabilidad de que Dance desertara era alarmantemente alta. Esta incertidumbre había dejado a Hiruzen profundamente preocupado. ¿Jiraiya, alguna noticia del anciano Dance?, preguntó Hiruzen con un dejo de esperanza en la voz. Ver a su talentoso estudiante frente a él le ofreció cierto alivio. Sensa, no hay rastro del anciano Dance. Tras abandonar su fortaleza con sus fuerzas, parecieron desvanecerse en el aire. Incluso envié a los Sambo a investigar, pero no encontraron rastro de él. Jiraiya hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, traigo buenas y malas noticias. La expresión de Hiruzen se ensombreció. Escuchémoslo. La buena noticia es que la desaparición de Dance no obstaculizó nuestros planes.
lideré con éxito a nuestras fuerzas para capturar el pueblo de Tetsuishi. Eliminamos hasta el último shinobi de Megakure, ninguno escapó. En cuanto a los civiles, quienes perecieron lo hicieron en el fuego cruzado de la batalla. El resto de la población ha sido detenida. El equipo minero está prácticamente intacto. Si el pueblo envía trabajadores, podremos comenzar las operaciones de inmediato. El alivio inundó el rostro de Hiruzen. La pérdida de Dance le había hecho temer que la misión fracasara, pero Jiraiya había triunfado a pesar del revés. Excelente trabajo, dijo Hiruzen, tomando el informe de batalla que le entregó Jiraiya. Después de leer el relato detallado, quedó aún más impresionado. Las bajas de Konoha fueron mucho menores de lo previsto. Esperaba pérdidas significativas, sobre todo con la desaparición de las fuerzas de Dance. Sin embargo, esta había sido una victoria decisiva. Raigen era uno de los guardias personales de Ans, un oponente formidable. ¿Cómo lograste matarlo tú solo?, preguntó Hiruzen, visiblemente intrigado. La hazaña de Jiraiya lo dejó atónito. Raigen era un jin de élite veterano, uno de los más fuertes de Megakure. Sensa, dominé el modo sabio del monte Miboku. Esa fue la clave para derrotarlo. Ya no había necesidad de ocultar este poder. ¿Dominaste el modo sabio? Hiruzen se levantó de su asiento, sorprendido. Jiraiya juntó sus manos y las marcas distintivas del modo sabio aparecieron en su rostro. Increíble, realmente increíble, exclamó Hiruzen con orgullo. Tras recuperar la compostura, preguntó Ki la mala noticia. La expresión de Jiraiya se tornó solemne. Tras asegurar la ciudad de Tetsuishi, llegaron shinobis de Iwagakure y Sonagakure inesperadamente. Al ver que acabábamos de librar una dura batalla, lanzaron un ataque sorpresa con la esperanza de aniquilarnos y atribuirse la victoria. La expresión de Hiruzen se endureció. ¿Y el resultado? No subestimaron. La voz de Jiraiya transmitía una férrea determinación. En la batalla que siguió, los aniquilamos. Ni un solo enemigo sobrevivió. Defendimos los intereses de Konoha y afianzamos nuestro control sobre la ciudad de Tetsuishi. Hiruzen exhaló lentamente, con alivio y orgullo evidentes en sus ojos. Bien hecho, Jiraiya, bien hecho. Chapter 176 Chapter 176 Kilden. La expresión de Hiruzen Sarutoubi se oscureció inmediatamente. Tanto el país de la tierra como el país del viento habían lanzado un ataque contra Konoha. Era una pésima noticia. Si querían seguir cosechando beneficios en el país de la lluvia, tendrían que desplegar aún más tropas. Hiruzen convocó de inmediato a Mitokado Omura y Utatane Kwaru a su oficina y les informó de la situación. Como asesores de Hokage, su opinión fue crucial para decidir la respuesta de Konoha. Los ninjas del país de la tierra y del país del viento no exigieron nada antes de atacarnos, preguntó Kwaru, frunciendo el ceño a Jiraiya tras escuchar el informe. Después de tomar la ciudad de Tetsuishi, notamos que se acercaba un gran número de ninjas enemigos. Intenté hablar con ellos, pero me ignoraron por completo y asaltaron las murallas de la ciudad, lanzando un ataque directo, respondió Jiraiya. Esos dos países son increíblemente descarados. Esperaba que no estuvieran dispuestos a aceptar que tomáramos la ciudad de Tetsuishi, pero no pensé que llegaran tan lejos como para intentar tomarla para sí mismos, excluyéndonos por completo, dijo Omura enojado. Parece que, tras formar una alianza, el país del viento y el país de la tierra se han vuelto demasiado confiados. ¿De verdad creen que pueden desafiar a Konoha?, murmuró Kwaru con el rostro sombrío. Sensa, no podemos abandonar nuestra campaña en el país de la lluvia. Si esos dos quieren luchar, debemos complacerlos, declaró Jiraiya. No pueden enviar demasiadas tropas al país de la lluvia sin dejar vulnerables sus propios territorios. Si reforzamos nuestras fuerzas un poco más, podemos aplastarlos por completo y demostrarles la verdadera fuerza de Konoha. Si entramos en guerra con el país de la tierra y el país del viento, la presión sobre nosotros será inmensa, dijo Hiruzen tras una breve pausa. Creo que la negociación es la mejor opción. No tenemos ningún conflicto profundo con ellos, esto es simplemente una disputa por los recursos del país de la lluvia. Si les ofrecemos una parte de los beneficios, podemos resolver este asunto pacíficamente. La expresión de Jiraiya se endureció por un instante antes de recomponerse rápidamente. Ya había anticipado la reticencia de Hiruzen a entrar en una guerra a gran escala. Mientras Konoha no se enfrentara a la aniquilación total, Hiruzen siempre preferiría la negociación al conflicto. Simplemente era demasiado blando. Esta no era la primera vez. En la tercera gran guerra ninja, incluso tras salir victorioso, Konoha cedió una cantidad significativa de territorio a las naciones derrotadas, lo que generó un descontento generalizado. Finalmente, esto obligó a Hiruzen a dimitir y ceder el título de Hokage a Minato Unamikaze. Incluso cuando Orochimaru desertó, Hiruzen dudó en matarlo, lo que le permitió escapar y posteriormente sembrar el caos en Konoha. Sensa, si decidimos negociar, ¿cuánto tendremos que ceder para satisfacerlos?, replicó Jiraiya. Tales tierras hoy y mañana exigirán un pueblo entero. Si seguimos cediendo, pensarán que Konoha les teme, y su codicia no hará más que crecer. ¿De verdad vamos a entregar la tierra que tanto luchamos por conquistar en el país de la lluvia? Jiraiya estaba claramente frustrado. Hiruzen era un líder capaz de mantenerlo ya construido, pero carecía del impulso para expandirse. Konoha era la más poderosa de las grandes naciones, pero él prefería ceder constantemente antes que imponer su dominio. Señor Hokage, Jiraiya tiene razón. Si cedemos ahora, el país de la tierra y el país del viento solo se volverán más audaces. Incluso si pretendemos negociar,
primero debemos enfrentarlos en batalla y hacerlos sufrir. De lo contrario, asumirán nuestra debilidad e intentarán arrebatarnos aún más, añadió Quaru. Jiraiya miró a Quaru con sorpresa pero rápidamente asintió en señal de acuerdo. Sensa, incluso si quisiéramos conversaciones de paz, quizá ni siquiera estén dispuestos a negociar. Ya sea que luchemos o negociemos, debemos reforzar nuestras tropas. Jiraiya tiene razón. No importa lo que decidamos, enviar más fuerzas es necesario, asintió Omura. Hiruzen suspiró profundamente antes de finalmente dar sus órdenes. Reúne al menos 2000 ninjas de los clanes principales, junto con 1000 shinobi civiles. Jiraiya, tú los guiarás al frente. Sensa, la situación en el frente ya es grave. Quiero partir de inmediato con las tropas que ya están listas. El resto puede ser enviado a la ciudad de Tetsuishi más tarde como refuerzos mientras escoltamos a un grupo de trabajadores para continuar con las operaciones mineras, solicitó Jiraiya. Incluso siendo la aldea más fuerte de Konoha, reunir a 3000 shinobi con tan poco tiempo era difícil. Tomaría al menos una semana, y Jiraiya no estaba dispuesto a perder ese tiempo. Acabas de regresar y llevas días luchando. Descansa un poco antes de volver, aconsejó Hiruzen. Sensa, el esfuerzo bélico y los intereses de la aldea son lo primero. Descansaré cuando esto termine, insistió Jiraiya. Al ver la determinación de Jiraiya, Hiruzen cedió con un gesto. Estaba complacido con su sentido del deber. Jiraiya, una vez que regreses al frente, vigila de cerca cualquier información sobre el anciano Dance. Informa en cuanto descubras algo. La desaparición de Dance pesó mucho sobre Hiruzen, y hasta que se supiera su paradero, ni él ni los otros superiores de Konoha podían estar tranquilos. Poco después, Jiraiya lideró a más de 500 ninjas fuera de Konoha, rumbo a la ciudad de Tetsuishi a toda velocidad. El viaje transcurrió sin incidentes y llegaron sin incidentes. Al llegar a la ciudad, Hachi Haradin y sus hombres salieron inmediatamente a darles la bienvenida. ¿Alguien intentó atacar la ciudad de Tetsuishi mientras yo no estaba?, preguntó Jiraiya mientras conducía a sus tropas hacia la ciudad. No hay ataques directos, pero los ninjas del país del viento y del país de la tierra se están reuniendo en grandes cantidades. Se preparan para atacar, informó Radin. Mientras tanto, el país de la lluvia se mantiene al margen, probablemente esperando a ver cómo se desarrollan las cosas. ¿Enviaron a algún ninja a preguntar por sus compañeros desaparecidos?, preguntó Jiraiya. Claro que sí, pero antes de que se acercaran, los maté. No me interesa escuchar sus tonterías, respondió Radin con indiferencia. Chapter 177 No Mercy bien hecho. Así es como debe ser. Cualquier ninja del país de la tierra o del país del viento que se atreva a acercarse a la ciudad de Tetsuishi debe ser asesinado sin dudarlo. Jiraiya aprobó completamente las acciones de Hachi Haradin. Con esto, las tierras del viento y la tierra ya no considerarían la idea de negociar con Konoha. Jiraiya había regresado apresuradamente de la aldea por esta misma razón, para intensificar aún más el conflicto entre Konoha y esas dos naciones, asegurando que todas las posibilidades de reconciliación se cortaran por completo. Jiraiya-sama, tanto el país del viento como el país de la tierra han estado desplegando tropas día y noche hacia nuestra posición. ¿Cómo debemos responder?, preguntó Hachi Haradin con respeto. Su admiración por Jiraiya no hacía más que aumentar. Todo lo que Jiraiya decía y hacía era rápido, decisivo y absolutamente autoritario, justo el tipo de liderazgo que Radin admiraba. Simple. Los aniquilamos. ¿Cuántos se han reunido hasta ahora?, preguntó Jiraiya, con una fría intención en la mirada. En total, han reunido a más de 900 ninjas. El país de la tierra tiene 417, incluyendo 9 Jin y 3 Jin de élite. El país del viento tiene 430, con 8 Jin y 2 Jin de élite, informó Radin detalladamente. Ya habían reunido información exhaustiva sobre sus enemigos. No es una fuerza muy grande. Acabar con ellos por completo no será difícil. Reúnan a todos nuestros Jin. Elaboraremos una estrategia para eliminarlos por completo. Jiraiya estaba confiado. Si lograban eliminar a este grupo, cualquier posibilidad de conversaciones de paz quedaría destruida. Incluso Sarutobi Hiruzen no tendría más remedio que abandonar la idea de negociar con las tierras del viento y la tierra. Con más de 800 ninjas enemigos reunidos aquí, esta fuerza era considerable. Para ponerlo en perspectiva, incluso durante la invasión de Megakure, solo se habían desplegado unos 4000 ninjas de las naciones del fuego y el viento. Los ojos de Hachi Haradin brillaron de emoción. Hizo una reverencia y dijo, los convocaré inmediatamente. Espera, ¿qué pasa con los civiles de Megakure que se rindieron? ¿Ha habido algún disturbio durante mi ausencia? El pueblo de Tetsuishi albergó originalmente a muchos civiles del país de la lluvia, algunos servían a los ninjas, otros trabajaban en las minas y otros se dedicaban a la agricultura en las afueras. La población civil era considerable. Señor Jiraiya, tras su partida, algunos grupos intentaron sembrar el caos, pero ordené su ejecución. Ya no hay más disturbios. Los civiles restantes residen tranquilamente en el centro de la ciudad, y los mineros han reanudado su trabajo, respondió Hachi Haradin. Sin embargo, algunos aún guardan resentimiento hacia nosotros, y temo que pueda surgir más malestar. Si vuelven a causar problemas, mátenlos. Sigan matándolos hasta que ya no se atrevan, declaró Jiraiya con frialdad. Sabía que los civiles de Megakure despreciarían naturalmente a sus invasoras. La única manera de mantenerlos a raya era mediante una represión implacable. Si no se les sometía con mano de hierro,
podrían convertirse en un problema cuando los civiles de Konoha llegaran a Tetsuishi. Aunque no podían luchar contra los ninjas, sí podían atacar a los civiles. Ese riesgo debía eliminarse antes de que se convirtiera en una amenaza para el dominio de Konoha sobre la ciudad. Radin asintió y se fue a reunir a los Jin y a los Jin de élite. Al poco rato, los shinobi más fuertes de la ciudad de Tetsuishi se habían reunido en la sala. Jiraiya se sentó a la cabeza de la sala. El asalto a la ciudad de Tetsuishi le había costado a Konoha varios Jin, pero entre los refuerzos que Jiraiya había traído se encontraban 10 Jin, seleccionados personalmente por Sarutoubi y Rusen de varios clanes poderosos. Cada uno era excepcionalmente hábil. Ahora que hemos tomado el pueblo de Tetsuishi, las tierras del viento y la tierra se niegan a permitir que monopolicemos sus recursos. Han estado conspirando para arrebatárnoslo, pero ganamos este lugar gracias al sacrificio de nuestros camaradas, no podemos permitir que lo tomen. Si perdemos el pueblo de Tetsuishi, habremos traicionado a los caídos. La voz de Jiraiya era firme mientras golpeaba ligeramente la mesa. Los convoqué a todos porque necesitamos eliminar la fuerza enemiga que se está reuniendo cerca. Si alguien tiene un plan de batalla sólido, que hable ahora. Uno de los Jin dio un paso adelante. Señor Jiraiya, hemos analizado a fondo las fuerzas enemigas. Incluso con nuestra fuerza actual, la victoria será costosa. Puede que ganemos, pero será una victoria pírrica. Nuestras fuerzas están igualadas, y lanzar una batalla a tan gran escala tan pronto después de asegurar la ciudad de Tetsuishi no sería prematuro. Si nos agotamos ahora, Amegakure podría aprovecharse de la situación. Jiraiya entrecerró los ojos. Tienes razón, pero la espada del enemigo ya nos está acosando. Aunque no ataquemos primero, ellos lo harán. Evitar la batalla no es una opción. No necesito vacilar, necesito estrategias para ganar. Era innegable que los ninjas del país del viento y del país de la tierra eran mucho más fuertes que los de Amegakure. Derrotarlos requeriría un alto precio, pero Jiraiya vio esto como una oportunidad. Si Konoha sufría grandes pérdidas, la noticia llegaría a la aldea y avivaría el resentimiento contra sus enemigos. El odio alimentaría la voluntad de luchar. Un Hinachiha dio un paso al frente. El señor Jiraiya tiene razón. Esta batalla es inevitable, debemos destruir la mayor cantidad posible de fuerzas enemigas. Un Jin de élite del clan Nara habló, los ninjas del país de la tierra destacan en batallas a gran escala. Si queremos derrotarlos eficazmente, debemos dividir sus fuerzas. Antes de enfrentarnos, deberíamos reunir una unidad de élite para aislarlos. Si no los desmantelamos, sus técnicas combinadas de liberación de la tierra serán abrumadoras. Déjale eso a los Uchiha, declaró con confianza otro Hinachiha. El clan Iga también ayudará, añadió Iga Tetsuki. Tenía sentido, en cuanto a destreza en combate de élite, los clanes Uchiha y Iga eran inigualables. Asignarles esta tarea fue la decisión más lógica. Los ninjas del país del viento son expertos en venenos. Debemos asegurarnos de que los ninjas médicos acompañen a las unidades que los combaten. Acordado. La sala estalló en una discusión, y pronto se trazaron planes de batalla concretos. La reunión se prolongó hasta el anochecer, con las estrategias afinadas y finalizadas. Después de terminar la reunión, Jiraiya y Tsunade se fueron juntos a sus aposentos. Chapter 178 No Wasted Words. Jiraiya y Tsunade estaban en medio de un apasionado romance. Tras estar separados durante tantos días, su anhelo mutuo era abrumador. En cuanto entraron en la habitación, se abrazaron con fuerza. Al poco tiempo, el crujido rítmico de la cama llenó el espacio. El dormitorio, el balcón, la sala de estar e incluso el baño, cada uno mostraba evidencia de la presencia de Tsunade. En 3 días, iremos a la guerra contra los shinobi del país de la tierra y el país del viento. Como siempre, liderarás al ninja médico en la retaguardia, murmuró Jiraiya mientras jugueteaba con sus amplias curvas, con voz baja e íntima. Nuestro papel como ninjas médicos es salvar a tantos compañeros heridos como sea posible. Lo entiendo, respondió Tsunade, asintiendo antes de volver a meterse bajo las sábanas. Pronto, la cama comenzó a temblar una vez más. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. Jiraiya se encontraba en lo alto de la muralla de la fortaleza, observando a los shinobi de Konoha reunidos. Una ulide de determinación le inundó el pecho. Había llegado el momento de enfrentarse a la tierra de la tierra y a la tierra del viento. Jiraiya planeó dejar solo 100 shinobi para proteger a los civiles de la ciudad de Tetsuishi. Todos los demás soldados disponibles marcharían a la batalla. Después de todo, la única amenaza real para el pueblo de Tetsuishi provenía del país de la tierra y del país del viento. Los shinobi del país de la lluvia no tenían intención de recuperar el pueblo. Ya habían abandonado este punto de recursos, y con Konoha en un punto muerto con las otras 2 naciones, habían decidido no intervenir. Incluso si Konoha y sus enemigos luchaban hasta el borde de la destrucción, el país de la lluvia sabía que recuperar el pueblo Tetsuishi era casi imposible. Si lo conquistaban, las 3 grandes naciones solo regresarían para aplastarlos de nuevo. Sería una guerra imposible de ganar, una que solo llevaría a que más shinobi murieran en vano. En lugar de dispersarse, la tierra de la lluvia optó por defender sus territorios centrales mientras dejaba que las 3 naciones principales pelearan, se debilitaran entre sí y aliviaran la presión sobre sus propias fuerzas. Los shinobi del país del viento y del país de la tierra quieren arrebatarnos el pueblo Tetsuishi, declaró Jiraiya con voz resonante. Nuestros camaradas sangraron y murieron para reclamar este lugar,
pero estas dos naciones se atreven a intentar arrebatárnoslo. Nos menosprecian, se burlan de nosotros. Dime, ¿podemos tolerar tal falta de respeto? No, no, los Shinobi de Konoha rugieron al unísono, sus voces resonaron en el campo de batalla. Entonces marcha conmigo, que la tierra del viento y la tierra de la tierra aprendan que la tierra del fuego, la primera entre las grandes naciones, no es un simple nombre. Tras pronunciar su conmovedor discurso, Jiraiya saltó de las murallas de la fortaleza y condujo a sus tropas hacia adelante. Su destino, la fortaleza enemiga. Los Shinobi del país de la tierra y el país del viento habían establecido un campamento en un valle no muy lejos de la ciudad de Tetsuishi. En el momento en que las fuerzas de Konoha se movilizaron, el enemigo se dio cuenta. En una gran tienda de campaña en el corazón del campamento enemigo, los comandantes de la tierra y la tierra del viento se reunieron para una discusión urgente. No esperaba que Konoha fuera tan audaz, que se lanzara directamente a la guerra, murmuró Kuroiwa, un jin de élite del país de la tierra, con expresión sombría. Lo cierto era que las dos naciones aliadas no habían planeado una batalla a gran escala. Al concentrar sus fuerzas cerca de la ciudad de Tetsuishi, esperaban presionar a Konoha para que negociara. Sus Kai entendían bien a Sarutobi Hiruzen. Dada suficiente presión, Konoha probablemente buscaría la diplomacia en lugar del derramamiento de sangre. Si Konoha quiere pelea, se la daremos. Me niego a creer que juntos no podamos derrotarlos, gruñó Baki, un jin de élite del país del viento. Es posible que Konoha solo esté adoptando una postura, intentando ejercer presión por su cuenta para ganar influencia en las negociaciones, sugirió otro jin del país de la tierra. Kuroiwa se burló. No hay necesidad de especular. Nos enfrentaremos a ellos en batalla y lo averiguaremos. Estén fanfarroneando o no, no nos rendiremos. Con eso, sus fuerzas se movilizaron rápidamente, formando líneas defensivas en preparación para la llegada de Konoha. ¡Uf! ¡Qué intensidad! Si te está gustando cómo se está desarrollando esta novela, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar esa campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo. Este es el territorio del país de la tierra y del país del viento. Los Shinobi de Konoha tienen prohibido entrar, gritó Kuroiwa al ver a Jiraiya al frente del ejército que se acercaba. Han enviado fuerzas repetidamente para hostigar a la ciudad de Tetsuishi, replicó Jiraiya. Hoy pagarán con sus vidas. Y en cuanto a las tierras que han tomado en el país de la lluvia, las reclamaremos todas. Con eso, Jiraiya juntó las manos en un sello, entrando instantáneamente en modo sabio. Sin dudarlo, se mordió el pulgar e invocó a Fukesaku Ishime, los dos grandes sabios sapos. No habría palabras desperdiciadas, solo acción. Prepárense para liberar a Goemon, ordenó Jiraiya. Fukesaku Ishime sintieron, sincronizando su chakra con el de él. En un instante, una ulide de fuego abrasador, petróleo y viento estalló, un infierno torrencial que envolvió las filas enemigas como un volcán en erupción. A pesar de su alianza, los Shinobi del país de la tierra y del país del viento tenían poca coordinación entre sí. Se mantenían en formaciones separadas y cada nación priorizaba sus propias fuerzas. En batallas a gran escala, los Shinobi del país de la tierra tenían una clara ventaja sobre sus aliados, y Jiraiya lo sabía. Apuntando primero a ellos, desató su devastador arte sabio, con la esperanza de destruir su formación y dividir sus fuerzas. El enemigo no había previsto un poder tan abrumador desde el principio. Incluso con sus rápidos reflejos, los Shinobi del país de la tierra erigieron rápidamente muros de piedra en un intento desesperado por defenderse, pero ya era demasiado tarde. Las llamas rugieron a través de sus defensas, quemando piedra y carne por igual. Los gritos agonizantes de los Shinobi en llamas llenaron el aire mientras los cuerpos eran reducidos a cenizas en un instante. ¡Maldito seas, Jiraiya! Te mataré por esto, rugió Kuroiwa. El país de la tierra había sufrido pérdidas catastróficas. Casi un centenar de sus Shinobi habían sido aniquilados en cuestión de segundos. Los que sobrevivieron miraron a Jiraiya con horror y su voluntad de luchar se vio sacudida. Incluso los Shinobi del país del viento quedaron temblando. Si Jiraiya hubiera elegido atacarlos, sabían que habrían enfrentado el mismo destino. Chapter 179 Chapter 179 A Display of Divine Might. El abrumador poder del arte sabio, Goemon dejó a los Shinobi del país de la tierra y del país del viento conmocionados y aterrados. Casi 100 Shinobi del país de la tierra fueron aniquilados en un instante, incluyendo a 3 jin. Mátalos a todos. Jiraiya dio la orden fríamente. Los Shinobi de Konoha, siguiendo su plan de batalla preestablecido, cargaron contra sus enemigos del país de la tierra y del país del viento. Mientras tanto, Jiraiya atacó a Kuroiwa, el Shinobi más fuerte entre ellos y guardaespaldas personal de la proyección. Kuroiwa rápidamente formó sellos manuales, causando que la tierra a su alrededor se agitara como un maremoto, estrellándose contra Jiraiya. Liberación de viento, torbellino. Shime desató una poderosa ráfaga de viento, elevando la tierra suspendida en el aire. Con la ayuda de los dos sabios usapos ancianos, Jiraiya no tuvo que preocuparse por tales ataques, su único enfoque era el ataque. Jiraiya se acercó a Kuroiwa, con su espada de llama relámpago cortando hacia abajo. Las llamas rugieron y los relámpagos crepitaron al descender su espada. Liberación de la tierra, muro de hierro. Kuroiwa canalizó una enorme cantidad de chakra de naturaleza terrestre hacia el suelo, erigiendo una barrera negra similar a la obsidiana en un instante. La espada de llama relámpago atravesó la barrera con facilidad,
lanzando rayos hacia adelante. Al mismo tiempo, Fukesaku completó sus sellos manuales, lanzando un Yatsu de liberación de fuego abrasador desde su boca, cuyas llamas se dirigieron hacia Kuroiwa. Un grito resonó en el campo de batalla cuando un rayo y un fuego impactaron simultáneamente a Kuroiwa. Su armadura negra se hizo añicos al instante, y tosió sangre al ser lanzado hacia atrás. De no ser porque su armadura absorbió la mayor parte del impacto, habría perecido en el acto. Ahora, con Jiraiya en modo sabio y los dos grandes sabios sapos ayudándolo, su poder había alcanzado el nivel de un Kai. Los Jin de Elite ya no eran rival para él, abatirlos era tan fácil como sacrificar ganado. Solo oponentes de nivel Kai, aquellos con poderosos límites de linaje o Jinkriki podrían representar una amenaza para él ahora. Kuroiwa se desplomó, con la sangre brotando de su boca. Sus órganos ya habían sufrido heridas internas, y ahora estaba gravemente herido. Arte sabio, Rasengan ardiente. Antes de que Kuroiwa pudiera reaccionar, Jiraiya saltó en el aire y un enorme Rasengan envuelto en llamas se formó en su palma antes de lanzarlo contra su enemigo. Auge. El suelo tembló violentamente cuando el Rasengan impactó, dejando tras de sí un profundo cráter carbonizado. Cuando el polvo se sentó, solo quedaron cenizas y escombros de Kuroiwa. Jiraiya sacó rápidamente una botella selladora de almas y capturó su alma. Hiraya-sama es increíble. Derrotó a un Jin de Elite en cuestión de segundos. Hiraya-sama es increíblemente fuerte. Es muy joven, pero ya posee el poder de un Kai. ¿Cómo no ha visto un genio así en 100 años? Con Hiraya-sama liderándonos, los Shinobi del país de la tierra y del país del viento solo están pidiendo la muerte al desafiarnos. La victoria instantánea de Jiraiya provocó un alboroto en las fuerzas de Konoha, y su moral se elevó mientras lanzaban ataques aún más feroces contra sus enemigos. Este nivel de talento es aterrador. Poseer ya la fuerza de un Kai a esta edad. Desde la fundación de la aldea, solo el primer Hokage logró tal hazaña. Aparte de él, nadie más en la historia puede compararse con Jiraiya. Hachi Haradin estaba completamente convencido del poder de Jiraiya. Aunque era formidable entre los Jin de Elite, derrotar a uno de sus iguales requería un esfuerzo considerable. Sin embargo, Jiraiya lo había logrado con facilidad. Increíble. El próximo Hokage es, sin duda, Jiraiya, murmuró Igatetsuki con admiración. Con tanta fuerza a su edad, era natural que algún día liderara la aldea. Esto no es real. El señor Kuroiwa fue asesinado así. Estoy atrapado en un genjutsu, debemos estar bajo una ilusión Uchiha. Es imposible que el señor Kuroiwa haya sido derrotado tan rápido. Esto tiene que ser falso, definitivamente un genjutsu. Los shinobi del país de la tierra estaban incrédulos. La rápida eliminación de Kuroiwa por parte de Jiraiya los dejó completamente conmocionados, pero por mucho que se negaran a aceptarlo, la realidad seguía siendo la misma. Tras enfrentarse a Kuroiwa, Jiraiya recurrió a otro Jin de Elite. Formando rápidos sellos manuales, desató una poderosa combinación de chakra de tierra y fuego. Roca fundida surgió y envolvió a su objetivo. Esta fusión perfecta de las naturalezas de los chakras llevó el poder destructivo de la técnica al rango S, arte sabio, nube de polvo liberada por el viento. Shine lanzó una densa nube de polvo y escombros, cubriendo el campo de batalla y limitando la visibilidad del enemigo. Ella sabía que las habilidades sensoriales de Jiraiya eran excepcionales, haciendo de esta técnica un severo obstáculo para sus enemigos sin afectarlos. Fukesaku arrojó una corriente de llamas intensas, fusionándose con el ataque fundido de Jiraiya. El fuego explotó violentamente, elevando la temperatura a niveles extremos. Incluso el aire pareció distorsionarse por el calor. ¡Ay, ay, ay! Gritos de agonía llenaron el campo de batalla. Algunos Jin del país de la tierra, incapaces de soportar el calor abrasador, quedaron atrapados en la explosión. Sus cuerpos se incendiaron como antorchas, reduciéndose a cenizas en segundos. En cuanto al Jin de Elite que había sido atacado, usó frenéticamente el elemento tierra para contrarrestar el ataque, pero sus barreras fueron consumidas al instante por la ola fundida, incapaz de detener su avance. La desesperación llenó los ojos del Jin. Estaba completamente superado, no había forma de resistir un ataque de esta magnitud. Retírense, todos, retrocedan, escapad como podáis. Antes de que la lava lo tragara, dejó escapar un grito desesperado. Con la abrumadora fuerza de Jiraiya, no quedaba nadie que pudiera contenerlo. Su bando estaba condenado. Apenas pronunció estas palabras cuando la Ulide fundida lo envolvió, incinerando su cuerpo en un instante. Una vez más, Jiraiya recuperó su contenedor del alma y absorbió su espíritu. Los shinobi restantes del país de la tierra y del país del viento quedaron paralizados por el miedo. Al ver a Jiraiya masacrar a dos Jin de Elite con tanta facilidad, incluso los más fuertes huyeron. ¿Crees que puedes correr? No tan rápido. Quédate y baila para mí. Jiraiya, lleno de espíritu de batalla, fijó su mirada en el enemigo que se retiraba y dejó escapar una orden escalofriante. Chapter 180 Deploying the Jinkriki. Los Jin de Elite de la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra fueron rápidamente eliminados por Jiraiya, sus almas absorbidas en su vasija del alma. Con los oponentes más fuertes aniquilados, los shinobi restantes de ambas naciones eran impotentes ante él. Blandiendo la espada de la llama relámpago, Jiraiya cargó contra las filas enemigas. Cada golpe de su espada hacía volar cabezas, reduciendo su número a un ritmo aterrador. En menos de media hora,
las fuerzas del país del viento y del país de la tierra fueron completamente aniquiladas. Ni uno solo sobrevivió. Las pérdidas de Konoha fueron mínimas en comparación, menos de 200 bajas, sin un solo Jin entre los muertos. Fue una victoria aplastante. Jiraiya-sama, esta victoria es gracias a su inmensa fuerza. ¡Viva Jiraiya-sama! Los shinobi de Konoha estallaron en vítores, sus voces llenas de admiración y reverencia hacia Jiraiya. Limpien el campo de batalla, ordenó Jiraiya con un ligero asentimiento. Tras ganar esta batalla decisiva, saltó a una roca cercana, sacó un pincel y un papel de un pergamino y comenzó a documentar los acontecimientos de la batalla. Una vez que terminó, convocó a un agente Anbu y le entregó el informe. Entrega esto al pueblo inmediatamente. Con una victoria tan significativa, Jiraiya esperaba que Hiruzen Sarutobi se viera obligado a abandonar cualquier pensamiento de negociaciones de paz. 6 meses después, Jiraiya-sama, ha llegado información urgente. El alto mando del país del viento está indignado. Se preparan para enviar a sus Jinkriki al campo de batalla en el país de la lluvia. Dentro de un puesto avanzado de Konoha, Jiraiya estaba sentado en una silla de respaldo alto, escuchando mientras un miembro de Anbu informaba la noticia. Así que por fin están desplegando a sus Jinkriki. Jiraiya sonrió con suficiencia. Por ahora, no informen a la aldea. En cuanto los Jinkriki lleguen al campo de batalla, envíen un mensaje. Sí, Jiraiya-sama. El miembro de Anbu hizo una reverencia y se retiró. Durante los últimos 6 meses, el liderazgo de Jiraiya le había ganado la lealtad inquebrantable de sus fuerzas, mucho mayor que la que sentían por Hiruzen Sarutobi. Bajo su mando, las fuerzas de Konoha habían lanzado ofensivas constantes, asolando el país de la tierra, el país del viento e incluso el país de la lluvia. El enemigo había sido completamente aplastado, apenas capaz de oponer resistencia. Ahora estaban a punto de llegar a Megakure. Los shinobi del país del viento y del país de la tierra habían sufrido pérdidas devastadoras, y apenas se atrevían a enfrentarse directamente a las fuerzas de Konoha. Donde quiera que Konoha marchaba, las fuerzas enemigas huían ante ellos. Jiraiya no solo había conquistado grandes extensiones de territorio en el país de la lluvia, sino que también se había apoderado de fortalezas estratégicas originalmente conquistadas por el país del viento y el país de la tierra. Ahora, Konoha dominaba casi toda la región fronteriza del país de la lluvia. La tierra de la tierra y la tierra del viento habían invertido mucho en esta guerra, tanto en mano de obra como en recursos, pero no habían obtenido nada a cambio. Jiraiya sabía que estas naciones no se quedarían de brazos cruzados y permitirían que Konoha consolidara su poder. Cuanto más fuerte se hacía Konoha, mayor era la amenaza que representaba para ellos. Sin embargo, no tenían opciones viables. Jiraiya era simplemente demasiado poderoso. Ningún Jin, por muy hábil que fuera, podía hacerle frente. La única forma de desafiarlo era desplegar combatientes de nivel Kai. Pero los shinobi de nivel Kai eran un recurso escaso y preciado en cualquier aldea. La mayoría permanecía en sus aldeas de origen, protegiéndolos de las amenazas y manteniendo la estabilidad. Enviarlos al campo de batalla era un gran riesgo. Al darse cuenta de que no tenían otros medios para oponerse a Jiraiya, el país del viento eligió una medida desesperada: enviar a sus Jinkriki para lidiar con él. Esto era precisamente lo que Jiraiya había estado esperando. Si quería unificar el mundo shinobi, necesitaba controlar a todas las bestias con cola. Pero con cada aldea manteniendo a sus Jinkriki bajo fuerte vigilancia, capturarlos por completo era casi imposible. Cada aldea tenía demasiados combatientes de alto nivel. Sin embargo, si las aldeas enviaban voluntariamente a sus Jinkriki a la batalla, prácticamente estaban entregando a las bestias de cola directamente en sus manos. Hace un mes, a través de su sistema, Jiraiya obtuvo una técnica especial de sellado. Este método le permitía no solo sellar una bestia con cola en su interior, sino también extraer su poder, fusionándolo con su cuerpo para dominar por completo sus habilidades. Así, Jiraiya había estado esperando ansiosamente este momento. Se negó a informar a la aldea porque sabía que Hiruzen Sarutobi intentaría de inmediato calmar la situación. El Hokage, siempre cauteloso, probablemente optaría por ceder territorio para evitar una guerra total, pero Jiraiya no tenía intención de dejar escapar una oportunidad así. Una vez capturado el Cola Única, Hiruzen no tendría más remedio que aceptar la realidad de la situación. Para entonces, incluso si el Hokage quisiera oponerse a él, sería demasiado tarde. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Entra», dijo Jiraiya. La puerta se abrió y Hachi Haradin entró. «Jiraiya-sama, la situación en el frente sigue siendo difícil. Las defensas del Valle de la Fuente de Agua son demasiado fuertes. El número del enemigo es abrumador. Con nuestras fuerzas actuales, derrotarlo será extremadamente difícil». El tono de Radin era sombrío. Jiraiya sintió pensativo. «Entonces, suspendan el asalto por ahora. Dejen descansar a las tropas». El Valle de la Fuente de Agua era un recurso vital en la Tierra de la Lluvia, hogar de vastas tierras de cultivo que proporcionaban gran parte del suministro de alimentos de la región. Su proximidad a Megakure lo convertía en un punto estratégico crucial. Para tomarla se necesitarían refuerzos importantes de Konoha. Jiraiya ya había solicitado fuerzas adicionales en repetidas ocasiones, pero Hiruzen Sarutobi seguía indeciso. Quería el valle, pero temía provocar un contraataque demasiado fuerte del país de la lluvia. Como resultado, la situación llegó a un punto muerto. Jiraiya suspiró. Tarde o temprano tendría que obligar al anciano a actuar.
¿Te atrapó esta historia? Dale like y ayúdanos a que otros también la encuentren en Universo Light Novel. Y así llegamos al final de este explosivo episodio. Esperamos que hayan disfrutado de la increíble batalla y los giros inesperados. La historia de Jiraiya y Konoha apenas comienza. ¿Qué depara el futuro bajo este nuevo liderazgo? No se pierdan el próximo capítulo para descubrirlo. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal Universo Light Novel y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Su apoyo, sus likes y sus comentarios son el motor de este canal. Nos vemos en el próximo video.